Pues muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a la granja de los Warren. Bueno, podéis ver que me encuentro en un emplazamiento nuevo, que me encuentro haciendo un formato nuevo y es que quiero traer al canal de la granja de los Warren pues este formato podcast, ¿no? Para poder entrevistar, para poder hablar de misterio más en profundidad, para que no sea este formato radio, ¿no? Que está bien, pero algunas veces un poco más frío porque tiene un guión, ¿no? Creo que este formato podcast es algo más cercano y es algo que creo que os puede gustar, con que nada, vamos a probar a ver si es así. Para este primer podcast, para este primer programa, tengo a mi amigo Adrián Martínez. Adrián, muy buena. Muy buena, José Manuel. Un placer estar aquí en la granja de los Warren. Adrián, que bueno, estuviste aquí ya también en Sanlúcar en las jornadas de misterio que hicimos, que bueno, que fueron todo un éxito. Yo ya te dije en su momento, cuando hablábamos por teléfono, que no me esperaba yo que tú fuera a tener ese éxito, que estuviste también con la compañera Mónica, que bueno, pasamos una buena jornada. Adrián, para los que no te conozcan, que te estén viendo ahora mismo, eres escritor, eres divulgador, guía de la ruta que haces en Jerez. Cuéntanos un poco, ¿quién eres? Bueno, pues Adrián Martínez es una persona, un amante, sobre todo del misterio, ¿no? Pero también de la vida, porque la vida es un misterio, también de la noche. La noche a mí me encanta, me nubla también los sentidos en cierta forma, y me encanta adentrarme en sus entrañas para descubrir esas sensaciones que se viven y que son únicas solamente en la noche, ¿no? El ajetreo diario a mí me trae mucha inquietud muchas veces, ¿no? Los quehaceres del día a día, y cuando llega la noche, cuando el mundo duerme, dicen que los locos despiertan, ¿no? Y en ese momento, cuando encuentro mi momento de relax, la inspiración para donde también la creatividad nace, ¿no? Que es en la noche, en esa tranquilidad, para tantas cosas que hago dentro del mundo del misterio, son cosas que yo considero humildes. Oye, no dejo de ser un buen aficionado a todos estos temas, pero que le doy forma a mis locuras, en forma de libro, forma de ruta, forma de programa radiofónico y otras tantas cosas en las que me he metido, ¿no? A lo largo de mi vida, de mi misteriosa existencia, como siempre digo. Pero, por supuesto que, bueno, hoy, por ejemplo, traigo aquí esta obra, Expedientes X Jerezanos, que es lo último, ¿no? Que es mi última creación, en forma de libro que muestra pues el día a día de muchas personas, que como vengo refiriendo desde su publicación, aunque ahí figure mi nombre, no soy el verdadero protagonista de esta obra, ni mucho menos, ¿no? Sino cada uno de los testigos que aparecen entre sus páginas contando sus anécdotas, sus vivencias y sus extrañas experiencias, que es un libro de testimonios reales, de personas que se han topado con lo imposible. Adrián, antes de adentrarnos en lo que es tu nuevo libro, ¿no? También hablar que, bueno, es tu segundo libro, ¿no? El anterior, que también lo tengo en mi librería. Antes de adentrarnos un poco más en lo que, bueno, las rutas y todo, ¿cómo comenzaste tú con esto del misterio? ¿Comenzaste con 2 años, con 5 años? ¿Hubo un programa que escuchaste, tus padres, tus amigos? ¿Cómo comenzaste a hacerte aficionado? Bueno, siempre lo digo, y desde que el momento que nacemos ya es un misterio de por sí, ¿no? Que nadie nos pide permiso para venir a este mundo. Y a mí desde pequeñito siempre me llamó mucho la atención todo esto relacionado, oye, con los fantasmas, ¿no? Con ese más allá. También la primera muerte cercana que la que solemos vivir las personas, ¿no? La muerte de los abuelos, de las abuelas. Y a partir del año 96, 97, que cuando falleció mi abuela, oye, pues esa muerte, que significó mucho, tanto para la familia como para mí, evidentemente, pues también me hizo recapacitar, oye, ¿y por qué nos tenemos que morir, ¿no? ¿Y qué ocurre después de la muerte? Y todo eso pues va generando en la mente de aquel niño, fue generando muchas inquietudes que con el paso del tiempo se fue interesando muy poquito a poco, entre otras tantas cosas y aficiones, a todo esto del misterio, ¿no? Pero sobre todo también la radio. A mí la radio me ha encantado desde siempre, desde que era prácticamente adolescente. Yo era un fiel oyente de muchos programas, ¿no? Milenio 3, ¿no? El mítico programa de Iker Jiménez, pues no me perdía ni uno. No me perdía ni uno, entre otros tantos como Espacio en Blanco, incluso programas rescatados del pasado, como el mítico presentado por Antonio José Alés, ¿no? Medianoche, ¿no? Que he escuchado algunos de ellos y la verdad que crean una atmósfera. La radio tiene algo especial, algo que engancha, porque es la palabra que es bastante difícil eso de dibujar en la mente del oyente o de las personas que están
con su oído pegado al aparato, dibujar un escenario o llevarlos a mundos totalmente increíbles, ¿no? A través solamente de la palabra. Y eso es lo que me enamora a mí de la radio y es lo que me gusta, ¿no? Con una buena música de fondo se crea una atmósfera muy especial y a mí esa radio me encantaba. Así que en el año 2015, como este programa Milenio 3, como bien sabemos, ya cesó su actividad, se dedicaron a otras, continuando con el misterio, oye, yo me quedé un poco huérfano. Y ahí fue el punto de inflexión en el cual yo dije, oye, yo quiero hacer radio pero a mi forma. Quiero continuar en cierta forma tratando todos estos temas, pero a mi manera, bajo mi punto de vista, y así fue como nació El Lado Oculto, que fue el primer programa radiofónico que yo creé. El primer podcast nació en el año 2015, entre 2015 y 2016, y todo fue de una manera muy rudimentaria, con un pequeño micro de una webcam, fíjate. Pues, los inicios sí, conectado, y comencé a soltar palabras y hablar de psicofonías en aquel primer programa. Y ya poco a poco, pues fíjate que al cabo de las 2 semanas me llamaron de Onda Jerez, Radio y Televisión, de la emisora local, para colaborar en un programa también de misterios que se creó, Puerta a lo Desconocido. Y ahí estuve durante más de un año colaborando con muy buenos compañeros, que algunos de ellos los mantengo a día de hoy, con los cuales pues también... crecí en cierta forma. Esto de crecí con todas las comillas que le podamos poner, pero Pepe Rodríguez de Molina, que era técnico de sonido, pues me dijo, oye, Adrián, ¿y por qué no hacemos El Lado Oculto juntos? Le digo, oye, me parece una buena idea. Y comenzamos a grabar juntos El Lado Oculto. Ya luego llegaron más personas como José Luis Montes, ¿no? Fran Carretero, Carmen Gutiérrez y otros tantos que cada sábado nos juntábamos para hablar de todos estos temas, ¿no? Que llegamos incluso a grabar en la universidad, de los estudios de la Universidad de Jerez de la Frontera, pero ya llegó la pandemia en el año 2020 y, claro, tuvimos que cesar la actividad y aquello nos distanció. En cierta forma. La pandemia rompió muchas cosas y una de ellas fue este programa, no como personas, pero sí radiofónicamente nos distanció. Continuamos haciéndolo de manera telemática, pero ya no era lo mismo, José Manuel. Ya no era lo mismo. Y así... Esa cercanía, ¿no? También, Adrián, claro. De tenerlo... Sí, hombre, de estar en el estudio, con una mesa como esta, todo viéndonos las caras, ¿no? Las reacciones, ¿no? Y aquello se perdió. Entonces comencé mi andadura con La Noche Infinita, que es el programa que mantengo hasta el día de hoy. Estos últimos meses los tengo un poco pausados por todo el ajetreo que me ha traído esta criatura que tenemos aquí, pero por supuesto que en La Noche Infinita, oye, un espacio en solitario donde también realizo entrevistas. Por supuesto, hay diversos colaboradores y colaboradoras y es un espacio donde, oye, me siento muy cómodo y suelto mis locuras y mis inquietudes y tratando temas tan trascendentales, oye, como la inmortalidad, Dios, la figura de Dios, ¿no? Son programas que han pasado de ser meramente tratando temas sensacionalistas del misterio a donde me realizo preguntas trascendentales y que muchas personas dicen, oye, es verdad, y si esto ocurriera, ¿no? Esto de la inmortalidad, ¿no? ¿Podríamos ser inmortales algún día? Pues son los temas que planteo y son dilemas morales que tenemos muchas personas y que en este programa intento darle forma también con la participación de muchos oyentes, que eso es otra. Es algo muy interesante que no solamente mi opinión es la que vale, sino, por supuesto, la de los oyentes que pueden ser partícipes de estos programas, ¿no? Y además de la radio, que te he comentado solamente lo de la radio, pues en el año 2020 se me presentó la oportunidad de realizar rutas nocturnas, rutas guiadas, como rutas turísticas de las que tenemos constancia todo el mundo, ¿no? El típico guía con un grupo, pero algo peculiares, ¿no? Sino que se realizan de noche y no hablamos solamente de historia y monumentos, sino que hablamos de otros temas relacionados con el mundo del misterio, temas relacionados con apariciones, crónica negra, leyendas, o sea, la parte más oscura, más misteriosa de la ciudad, la damos a conocer en estas rutas que a día de hoy, en pleno 2023, ya voy por 4 rutas diferentes, las que tengo en Jerez de la Frontera, una enfocada en el mítico barrio de San Mateo, barrio más antiguo de la ciudad, otro en el barrio de San Miguel, y otras 2 rutas que, por supuesto, se centran también en el núcleo principal de la ciudad, dentro del casco antiguo, y que, bueno, hacen las delicias o los horrores de los asistentes que, una vez que ya las conocen, ya se enganchan y ya tienen que conocer a las demás, porque el misterio engancha, el miedo vende, podemos decir. El miedo es una de las sensaciones, ¿no?, más potentes que sentimos los seres humanos, y a través de estas rutas pues no solamente es el misterio, sino que también la historia, es descubrir la ciudad, su historia a través del misterio, y eso es algo muy bonito, muy bello, y que las personas, oye, se dan cuenta, personas que nunca han ido a una ruta en su vida, ¿no? Y finalmente pues terminan conociendo estas actividades
actividades y se enganchan. Claro. Y además, Adrián, yo he podido estar en una de las rutas que tú hiciste antes de conocernos. Sí, ¿no? sí. Yo fui allí porque tenía curiosidad. Y la verdad que la hacen muy bien porque es verdad que cuentan la historia del edificio, después lo que allí ocurrió. Y la verdad que al final te metes en ese ambiente, ¿no? Al principio, como que estás un poco desconectado, ¿no? Porque estás allí en la plaza, ¿no? Yo hice cuando empezábamos en una plaza. Pero después te vas metiendo cada vez más. Y cuando te das cuenta, termina la ruta y dices, oye, ya ha terminado. Claro, lo que nos gusta de estos temas, pues al final se hace un poco corto, ¿no? Pero es cierto que son rutas muy recomendadas. Por supuesto, los que nos estén escuchando ahora mismo que digan, oye, pues yo quiero hacer la ruta, ¿cómo podría hacerlo? Pues mira, a través de la página Rutas Nocturnas Jerez Oculto y Misterioso, que es el nombre de la asociación que hemos creado recientemente, a través de ahí tendrán toda la información de cada una de las rutas y cada uno de los carteles y los eventos que vamos realizando semanalmente, ¿no? Todos los fines de semana tenemos rutas en Jerez de la Frontera y a través de esta página, repito, en Facebook, Rutas Nocturnas Jerez Oculto y Misterioso. Ahí pueden contactar con nosotros para realizar sus reservas y conocer Jerez de la Frontera de una forma diferente. Diferente, exactamente. Y muy diferente y además que, como digo, muy recomendada porque estuve allí también con unos amigos y vamos, nos lo pasamos de escándalo. Y bueno, ya Adrián no se lo digo más veces porque me ha invitado varias veces a que vaya otra vez a una ruta y le digo siempre que voy a ir, pero siempre por temas de trabajo y tal no puedo, pero te prometo, Adrián, que voy a ir, ¿eh? No te preocupes que voy a ir. No te vas a escapar. No me voy a escapar. Adrián, ¿podrías contarnos alguna anécdota así curiosa que te haya ocurrido? Porque tú has hecho muchísimas rutas. O sea, ¿en alguna te ha ocurrido algo con alguien que yo qué sé, que alguien te haya dicho algo, que haya ocurrido algo, no sé, algo curioso que te haya ocurrido en alguna ruta? Mira, pues las rutas, fíjate que el 99,9% de las personas que van son personas muy respetuosas. Todas, ¿eh? Habrá quien oye, a todo el mundo no tiene por qué gustarle la ruta, evidentemente, ¿no? Claro. Quizá esperan otra cosa, que es a lo que voy, con lo que te iba a contar. Personas que vienen, la gran mayoría, te digo, vamos, que terminan encantados, así no lo hacen saber. Muchas se quedan al final para cuando ya se disipa la multitud, se acercan a nosotros y nos comentan. Digo nosotros, refiriéndome a mi compañero José Luis Montes, que él es de obligada mención, que él siempre va realizando esas proyecciones, ilustrando cada una de las cosas que yo voy contando y él va cuidando del grupo también. Ajá. Y resulta que estas personas, oye, pues muchas de ellas se quedan al final para contarnos sus experiencias. Quizás de eso es fruto del libro que tenemos aquí, ¿no? Pero fíjate que digo que todo el mundo, prácticamente en su gran mayoría, son muy respetuosos. Al que le guste menos, oye, se calle su boca y se va. Siempre está el dilema de la pareja. Siempre viene la pareja, que es raro que le guste a los dos. Siempre le gusta a ella y a él no, y se queda un poquito más rezagado, fumando un cigarrito detrás y ella en primera fila mirando, o al contrario, ¿no? Pero cierto día me llegó un grupo, era un clan familiar. Era el padre, la madre, los hijos, las hijas, con los novios, eran por lo menos 12. Y nos hicieron una reserva y llegaron allí con sus gorritas, con sus mochilas, con sus pipas, como los que van a ver un espectáculo, ¿no? Sí. Que realmente es, ¿no? Pero, claro, ya del segundo al tercer punto, pues ya me informaron mis compañeros de que este grupo estaba un poquito a disgusto. Y le digo, bueno, ¿y por qué? ¿No? Porque creían de que entrábamos en los lugares y íbamos a realizar espiritismo. Espiritismo, ¿no? Sí, allí una ouija, ¿no? Sí, allí sí, en cada sí. edificio. Que íbamos a levitar. Claro. Que íbamos a realizar, yo qué sé, psicoimágenes allí. Sí. No, y claro, y durante todo el camino, claro, ya en ese momento uno ya se siente incómodo. Claro. Porque era un grupo numeroso, era una ruta que dimos cerca de 40 personas, pero ya estaban ellos ahí con otra mentalidad y cuando terminó la ruta, vamos, no vean la representante de ellos diciendo la hoja de reclamaciones, ya en ese momento que estaba yo con otra empresa, ya tuvimos que hablar por teléfono y demás y bueno, al final nada porque evidentemente no se vendía precisamente eso, ¿no? Las rutas son lo que son rutas a pie de calle que se van parando en los edificios que en ese momento están cerrados, porque de noche son iglesias, palacetes, cuando es una plaza, un callejón, y son rutas que damos a pie de calle, no accedemos a ninguno de los lugares. La gente me dice, oye, ¿se podrá entrar alguna vez en algún edificio? Digo, hombre, si yo tuviera que pedir un permiso cada vez
que doy una ruta que lo doy cada fin de semana, el ayuntamiento es que me lincharía, ¿no? Y es algo muy difícil. Y es que, Adrián, aparte, no es solamente un edificio, que es que visitas varios Claro. y como tenga que pedir permiso para todos esos edificios todos los fines de semana, no tiene ningún sentido. Claro. ¿no? Ni sentido tampoco tendría en una sola ruta acceder a un lugar que puntualmente a mí me dieran permiso. Porque claro, ya esas personas que van dicen, oye, pues hemos ido a tal ruta y hemos entrado. La siguiente que venga también va a exigir lo mismo. Entonces, como siempre digo, prefiero no entrar en ningún sitio y si lo hacemos que sea de ámbito privado, como hicimos, por ejemplo, en el mes de octubre del año pasado, que es el primer punto de la ruta Jerez y Siniestro, un colegio, el Miguel de Cervantes en Jerez de la Frontera, un edificio que data del siglo XVI, nada más y nada menos, que comenzó, fíjate, aquello como la casa del corregidor de la ciudad y que tuvo diferentes funciones a lo largo de los siglos, como oficina de contribuciones, hospicio de las niñas huérfanas. Fíjate. Hospicio de las niñas huérfanas, ya hablamos de un antiguo orfanato, diversos colegios, y también en ese edificio, José Manuel, se creó los antiguos juzgados de la ciudad, donde se juzgaron a los famosos 7 reos de la mano negra, de Jerez de la Frontera. Sí. Paralelamente había un edificio muy grande, ¿no? Repito, del siglo XVI, que se fue agrandando con el tiempo y que compartió paralelamente diferentes actividades entre sí. Diversos colegios, hoy día es un colegio, el Colegio Público Miguel de Cervantes, ¿no? Y claro, en las diferentes rutas en todos estos años, los asistentes siempre también nos aconsejan, oye, tenéis que ir a tal sitio, porque allí ocurren cosas y me he enterado, vale. Y eran tantas las personas que nos habían dicho que fuéramos allí, que fui. Y cierta mañana, no fui, pero llamé por teléfono al conserje antes para allanar un poco el terreno. Sí. Y le dije, oye, mira, mi nombre es Adrián Martínez, yo realizo rutas nocturnas aquí en Jerez, y el mismo conserje me dice, no, si yo he hecho rutas contigo. Digo, empezamos bien, ¿no? Y ya empecé a hablar con él y mira, Juan se llamaba el hombre, Juan, mira, es que a mí me han comentado que en este colegio, dice, sí, es verdad que aquí, oye, cuentan los profesores que han ocurrido algunas cosillas y demás. Total, que me presenté en el colegio, acordamos una cita y allí estuvimos con los profesores, directores y demás. Y estando allí me contaron algunas anécdotas y propuse, digo, oye, menos es nada, ¿no? El no ya lo tengo. Claro, exactamente. Lo suyo aquí sería hacer algo de noche, una investigación. Y cuando me dijeron, yo no me lo pierdo, por el mundo pues ya está, pues el viernes 14 de octubre de 2022 hicimos allí una experimentación. Como me gusta llamarlo, no se le puede llamar a todo investigación. Claro. La investigación ya la tenía yo previamente realizada en casa, con documentos, con archivos históricos, y allí íbamos a experimentar. Y es lo que hicimos. Experimentamos con aquellos que nos acompañaban, con el grupo de profesores, ¿no? Realizamos diversos aislamientos, también coloqué diversos dispositivos de grabación, tanto de vídeo como de audio a lo largo y ancho de todo el edificio, un edificio de más de 2 plantas, pero las 2 primeras plantas, por supuesto, está la parte más antigua, y nos acompañaba una sensitiva. O sea, tenemos todos los ingredientes para sacar algo de allí. Yo soy una persona que, oye, me considero muy racional, con los pies en la tierra, e intento no hacer de un granito una montaña. Me refiero, escucho un ruido, intento darle un motivo racional, ¿no? Pero cuando llego a casa, me pongo con las grabaciones a escuchar. Yo deseoso de escuchar esas grabaciones, ¿no? Y fíjate que las psicofonías tienen la peculiaridad, tú eso bien lo sabes, ¿no? Que tienen que ser amplificadas en cierta forma, oye, para escuchar algo. Sí. Y comencé a revisar una de las grabaciones y en ninguno de los dispositivos, bueno, te mentiría, en uno de ellos sí, pero ahora te lo comentaré, en el que con más nitidez se plasmó algo fue precisamente en mi cámara Nikon, que coloqué en el trípode, apuntando hacia uno de los pasillos donde me contaron los profesores que hace muchos años, vino un grupo de investigación de Canadá, de Canadá, y allí estuvieron realizando investigaciones de ámbito paranormal y que lograron captar la imagen de una monja. Hostia. De una monja. Oye, eso se me quedó a mí grabado. Y yo planté mi cámara Nikon allí con su trípode y solamente quise grabar 10 minutos de grabación. No quise largas horas, 10 minutos. Y en esos 10 minutos, pues precisamente, mira que observé la imagen, la analicé de 1000 formas, dándole 500.000 filtros diferentes, no vi monja ni movimiento ninguno, pero se plasmaron audios. Audios que una vez que los reproduje en el ordenador, o sea, viendo ese vídeo, mi mujer que estaba en ese momento con el niño en la cama, me dice, Adrián, esos son niños, ¿no? Y sin amplificar ni nada. O sea que yo solamente le di al play, aumenté el volumen y ella lo escuchó. Fíjate. O sea, niños. Estamos hablando a partir de las 12 de la noche cuando estábamos en aquel edificio. Yo no hice preguntas ni hice absolutamente nada. ¿Aparecieron? Allí. Aparecieron unas voces de niños que a mí se me caían 2 lagrimones por aquí. Claro.
Claro, porque yo repito que yo no soy investigador de lo paranormal. Me llaman todos estos temas mucho la atención. Por supuesto que hablo de psicofonías, ¿no? Pero no es en lo que yo me centro. He hecho pequeños pinitos. Pero evidentemente, oye, cuando parece que llego y pego, en muchos sitios, en el edificio de Onda Jerez también me ocurrió lo mismo, pero en este colegio esas voces de niños, oye, son muy peculiares y a mí me marcaron y las reproduzco en la ruta, precisamente, ¿no? En ese punto cuento cómo fue aquella noche y allí pongo siempre las psicofonías que obtuve, con niños de por medio. Fíjate, Adrián, es curioso una cosa que has dicho, cuando has dicho lo de los dos lagrimones, porque a nuestro compañero Israel, del grupo de investigación que tenemos en San Lucas... Lo conozco. Exactamente, lo conoce. Le pasa igual. Cuando obtiene algo, una psicofonía o ve algo claro, se emociona tanto que llora, ¿no? Y es como una... Bueno, a nosotros también nos ocurre, ¿no? Es una emoción que dice, oye, hemos podido captar algo, ¿no? Parece ser que podemos tener una evidencia de aquello que no sabemos por qué ocurre, por qué aparece o por qué dicen que un niño, una monja, ¿no? En este caso, se aparece. Y es esa emoción, ¿no? Es como una emoción que te entra en ese momento que no puedes aguantarlo, ¿no? Sí, porque parece que estás acariciando en ese momento un poco de ese otro lado. Exactamente. Y es una emoción muy fuerte, porque yo creo que qué emoción más fuerte puede existir en este mundo, fíjate con todas las sensaciones que podemos vivir, que tocar un poquito, acercarte minúsculamente a ese otro lado, poderlo acariciar. Eso es algo trascendental. Claro. O sea, entonces, evidentemente, esa emoción que nos llena está completamente justificada. Claro. Al menos así lo considero, ¿no? Sí. Y tú has puesto de ejemplo un compañero Israel que ha colaborado, al igual que tú, en mi podcast La Noche Infinita, ¿no? Que me ha analizado algunas psicofonías y que es un tipo, oye, que lo tengo en muy buena estima, que lo considero muy serio en todos estos temas. Pues claro, evidentemente porque consideras que eso que estás escuchando no debería estar ahí. Como decía Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Es que eso no debe estar ahí. Exactamente. Pero está. Y se manifiesta, ¿no? Y es algo curioso. Pues, Adrián, ya lo has comentado un par de veces. Tenemos aquí a tu nuevo niño, ¿no? Tu nueva niña, ¿no? Expediente X jerezano. Yo, como te digo, te sigo mucho en redes. Veo que ya te vi cuando ibas publicando un poco. Tenemos una nueva novedad, ¿no? Vi que publicaste la portada y dije, oye, yo este libro me lo quiero leer porque sé que Adrián tiene buenos testimonios, escribe bien. Aparte de este libro, que ahora te voy a decir, por supuesto, que me hables un poco de él, también tienes otro libro anterior que también, lo pudiste presentar aquí también en San Lucas en la Jornada de Misterio, te traíste también algunos libros. Yo muchas veces, Adrián, porque me pongo en tu pie, ¿no? Al fin y al cabo, de una forma o de otra, hacemos un poco lo mismo en nuestro tiempo libre, ¿no? Nos dedicamos un poco al misterio. Yo también tengo muchos testimonios que me llegan de aquí, de la zona de San Lucas, ¿no? Pero claro, cuando pienso y digo, oye, porque lo pienso, ¿no? Digo, oye, pues puedo escribir un libro, ¿no? Que se llame San Lucas Paranormal. Pero cuando pienso en el trabajo que es escribir, coger todos esos testimonios, escribir, ponerte a hacer un libro, eso tampoco es fácil, ¿no, Adrián? Porque eso te lleva mucho tiempo también poder hacer eso. Lleva mucho tiempo, pero como siempre digo, ¿no? Es la parte más laboriosa del libro, claro. Porque es tan bonita. Esa parte donde recibe los testimonios, donde entrevistas al testigo, te tomas un café con él, ves sus gestos, que es lo importante. Claro. Cuando se queda con un testigo, no solamente por perder la tarde, que ni mucho menos perdida, pero tú estás con esa persona llora, la persona se ríe, hace gestos, entonces eso forma parte del testimonio, aunque no lo creamos, y es de vital importancia. Claro, eso se disfruta mucho, es la parte disfrutable. O sea, obtener testimonios, irlos anotando en tu cuaderno de campo, ¿no? Y ya después tú dices, venga, tengo todos estos casos, voy a hacer un libro. ¿Por dónde le meto mano? ¿No? Dices tú, ¿no? Exactamente. Pero evidentemente, pues ese es el trabajo, pero también es muy bonito, José Manuel. También es bonito, poquito a poco tú lo estás gestando, lo estás creando, ¿no? Estás introduciéndole poquito a poco esos episodios, colocándolos. El libro se divide en bloques, por ejemplo, y es lo primero que hice. Los bloques, hospitales, encuentros en carretera, visitantes de dormitorio, ovnis, que es el capítulo más extenso, el bloque más extenso de todo el libro, sueños, señales, casualidades imposibles, experiencias extracorpóreas, llamadas del más allá. Son solamente algunos de los 11 bloques, ¿no?, que vienen en este libro. Y ese es un orden al azar. Un orden al azar que cree, y esto es importante, que te lo porque ahora te voy a contar un caso, a continuación, cuando ya me lo pidas, un caso relacionado con esto. Los bloques se ordenaron al azar.
No tenía predilección. El de señales sí quise que fuese el último. Y el de hechos extraños sí el primero, pero los demás no tenían un orden establecido, fijo, que yo quería. No, aquí fue de esta forma. Y ya poquito a poco ya fui seleccionando los casos. Este va aquí, concuerda más con casualidades imposibles. Una aparición extraña que no lo sé catalogar. Hechos extraños, como es el primer bloque, ¿no? El primer bloque, hechos extraños, son casos que no he podido catalogar en los otros. Así que un pequeño batiburrillo, pero que por supuesto que todos son importantes y todos tienen que ver con el misterio, con el más puro misterio y con esa parte desconocida que se presenta en la vida de muchas personas en su día a día. Porque, Adrián, muchas veces, ahora por supuesto te voy a decir, porque en todas las entrevistas que has hecho seguramente te han dicho que cuente, y también los que nos estén escuchando pues también te querrán escuchar contar alguna anécdota, ¿no?, de Expediente X jerezano. Muchas veces la palabra misterio, ¿no?, porque tengo amigos y conocidos que se creen que la palabra misterio son solamente fantasmas. Que dicen, no, es que los fantasmas, digo, oye, la palabra misterio abarca muchísimo, ¿no? Podemos hablar desde el misterio de las pirámides de Egipto, cómo, por ejemplo, la civilización maya, una gran civilización de un día para otro parece ser que desaparece. La palabra misterio, como tú dices, abarca muchísimo, ¿no? Esa es una guerra personal que tengo yo con esa palabra, porque evidentemente tienes que estar justificando que el misterio no solamente se trata de fantasmas ni de seres venidos de otros mundos, ¿no?, sino que el misterio, que todo es un misterio, José Manuel. Exactamente. Todo, la vida en sí es un misterio. Los pensamientos, quiénes somos, quiénes podemos ser, si se nos puede ir la cabeza de un día para otro y cometer un acto atroz, ¿no?, que es lo que persigue la crónica negra, ¿no? Cuando dicen crónica negra, bueno, la crónica negra estudia muy a fondo lo que es el comportamiento humano, que es lo que puede llegar a hacer el ser humano. Casualidades imposibles, por ejemplo, situaciones que se dan en la vida de las personas que, si tú lo planteas en un guión de cine, tú dices, no, es ciencia ficción y es imposible que ocurra. No, pues ocurren. Y es otro de los bloques que incluye este libro. Sueños, ¿no? Que no le damos importancia al mundo de los sueños, pero que ya te digo yo que en ellos podemos encontrar mensajes muy importantes sobre nuestra vida, ¿no? Hablaba hace poco en uno de mis podcasts sobre el destino. Si el destino realmente está escrito, si hay una entidad todopoderosa que todo lo puede y que todo lo sabe y que todos los designios de la humanidad lo tiene ya sobre el papel. Y claro, yo tenía mis dudas sobre esto. Oye, ¿realmente el destino está escrito? Que es algo que decimos muy por aquí, por el sur, ¿no? Sí. Que estaba de Dios, ¿no? Que lo ocurriera. Eso estaba escrito ya. Y decimos, oye, pero ¿verdaderamente estará escrito el destino? ¿Estará escrito de que nosotros dos tuviéramos que estar aquí esta tarde? Mira, yo, Adrián, con respecto a este tema, aprovechando, estoy leyendo ahora un libro de Joe Dispenza, que es un neurólogo, psicólogo, que trata mucho el tema también de la meditación, del cerebro, de todo lo que ocurre. Y con esto del destino, con esto de qué es lo que ocurre, cuenta muchas cosas curiosas, como por ejemplo, una de las cosas que dice es que hemos visto, por ejemplo, en Marvel, ¿no?, lo de los multiversos, y todo esto. Dice que lo que nosotros hemos hecho ahora, por ejemplo, ¿no te ha ocurrido nunca que has dicho que hubiera pasado si yo hubiera cogido para la derecha en vez de para acá? ¿No te ha ocurrido nunca? O sales de casa, se me ha olvidado algo, voy para atrás. Y dices, oye, ¿qué me hubiera pasado si hubieras seguido el camino? Pues dice este hombre que un yo nuestro en otro universo ha continuado ese camino, y ese yo nuestro en ese otro universo le ha ocurrido algo que en este plano que nosotros estamos ahora no nos ha ocurrido, pero que eso en infinidad de posibilidades. Es que en el libro, en Casualidades Imposibles, precisamente, cuando te he mencionado lo del destino, si estaba escrito o si no estaba escrito, no por casualidad, sino precisamente casualidad. Somos casualidades vivientes. Esto que tú me comentas de ese escritor, yo lo he plasmado ahí. A modo de ejemplo, ¿no? Fíjate. Digo, oye, no es casualidad que tengáis este libro en vuestras manos. Quizás lo hayáis visto por el escaparate de una librería, os ha llamado la atención y lo habéis comprado. Pero ¿cuántas situaciones han motivado a que en ese preciso momento ustedes pasaréis por delante de esa librería? Claro. Oye, ¿no te has encontrado a nadie en la calle anterior? Si te lo hubieras encontrado, quizás te hubiera invitado a un café y tu destino, oye, se me ha hecho tarde para ir al punto, voy a otro, no tienes este libro, ¿no? O voy a profundizar un poco más. Y esto lo he puesto de ejemplo en el libro y en otras tantas charlas que he dado, ¿no? Tú, yo, diversas personas que se encuentran a nuestro alrededor, somos fruto de la casualidad. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, ciertos días se conocieron. Claro.
¿Cuántos factores se han dado para que tú y yo estemos aquí en este preciso momento? Si tu tatarabuelo o tu bisabuelo no hubiera conocido aquella tarde a tu bisabuela en esa hermosa plaza, en aquella festividad, me estoy inventando esto, pues ¿qué hubiera ocurrido si no se hubieran mirado, ¿no? Si en el momento de esa mirada un grupo de personas se hubieran cruzado entre ellos y no hubieran tenido constancia de dónde estaba uno, de dónde estaba otro, cada uno hubiera cogido su camino y tú no existirías. Esto, oye, da un poquito de mal rollo, ¿verdad? Incluso pensarlo inquieta un poco todo esto del destino, pero que cuando digo que somos casualidades vivientes, no es por casualidad, valga la redundancia, sino que somos fruto de algo muy extraño y de cosas que si se hubieran alterado lo más mínimo, y en esto en el programa que hice del destino lo cuento, ¿no? No recuerdo ahora mismo la terminología, pero se habla de la teoría del caos. La teoría del caos que nos dice que si lanzamos una canica de aquí al final de esta mesa, oye, hay una trayectoria. La canica puede caer en ese punto o en este punto. ¿Qué es lo que interfiere que la canica caiga de un punto a otro? Pues cualquier leve modificación que se encuentre por el camino. O sea, cada una de estas líneas, cada uno de estos boquetitos que encontramos en esta mesa, en este mantel, pues interfieren, modifican la dirección de esa canica. Pues cada una de estas microminúsculas motas de polvo que se pueden encontrar por el camino son los que modifican ese camino. Y nuestra vida está llena de estas microminúsculas partículas que modifican nuestro destino final. Así que lo que tenemos hoy día es fruto de ese camino invisible en muchas ocasiones, pero que conforma lo que somos y lo que tenemos y el futuro, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Mi compañero Israel, que yo obviamente aprendo mucho de él porque, bueno, sabe mucho de estos temas, Lo que ocurre es que Israel ahora mismo a lo mejor nos estará escuchando. Lo que ocurre es que Israel tú le dejas el micrófono y tiene que durar el programa 10 horas y media seguramente, porque no se le puede parar cuando habla, ¿no? Pero dice una cosa muy interesante que me la dijo al principio de conocernos, ¿no? Y me dijo, mira, todo en esta vida pasa por algo, ¿no? Conocemos a personas por algo. Yo te tenía que conocer a ti, tú me tenías que conocer a mí. Estaba de esta forma para que siguiéramos un camino. Y hay personas que también aparecen en tu vida, pero porque a lo mejor te tienen que aportar algo negativo para que tú hagas un aprendizaje de esa cosa negativa. Esa persona desaparece de tu vida, pero tú hayas aprendido. Entonces, esa persona tenía que aparecer en tu vida de una forma u otra para aportarte esa parte negativa. Pero, como él dice, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú también utilizas mucho la ley de atracción, ¿no? Que también habla mucho Joe Dispenza de este tema, si pensamos de forma negativa, si pensamos de forma positiva, somos imanes, ¿no? Atraemos lo que pensamos. Si estamos todo el tiempo pensando de forma negativa, lo que atraemos son enfermedades, lo que atraemos son cosas negativas, nos pasan cosas malas. Si estamos de una mentalidad un poco más positiva o tenemos claro un objetivo, tenemos claro algo para lo que queremos ir, pues al final estamos intentando atrayéndolo, ¿no? Inconscientemente estamos atrayéndolo. Y se puede ver, ¿no? Que las personas, por decir un poco más felices, ¿no? Pues están más sanas, tienen otra vitalidad, ¿no? Las otras personas siempre... ¿No te ocurre que tú ves a una persona y la ves y dices, puf, esta persona me transmite ya algo que prefiero no tenerla muy cerca, ¿no? Lo que se denomina como vampiros psíquicos, ¿no? Vampiros energéticos, que los hay. Los hay. Dicen que, bueno, las personas, tú y yo, ¿no? Oye, yo aquí estoy muy a gusto. Y no sé si se me notará en la cara, mi forma de hablar, en la sensación, ¿no? Yo estoy aquí muy a gusto. Nosotros dos estamos intercambiando energías al 50%. Exactamente. Pero hay personas que tú te sientas junto a ella sin conocerla de nada o conociéndola. Ya hablemos en el ámbito laboral, un grupo de amigos, familia, hablamos de diversos campos en los que tú te sientas al lado de una persona y tú no notas ese intercambio del 50%. Exactamente. Tú estás recibiendo de esa persona tan solo un 10 y esa persona te está robando todo el 90. Exactamente. Y esto es una realidad, oye, que parece que no, que parece que hablamos de cosas místicas, cosas que no, pero esto es una realidad y las personas que nos están escuchando dirán, oye, es que yo conozco muchas personas, muchos vampiros psíquicos, ¿no? Sí. Y además, Adrián, te pongo un ejemplo mío cercano. Yo tengo un familiar que cada vez que voy a visitarlo es una persona que está siempre muy negativa, que siempre está como muy decaída, siempre está muy así. Y es que me lo tengo que pensar más de una vez y a visitarlo porque es que es como tú dices, es que me absorbe la energía totalmente y me quedo en el sofá así y diciendo, oye, es que me acaba de absorber toda la energía. Mira, nos ocurrió hace poco también al grupo de investigación de aquí de Sanlúcar que entrevistamos a una testigo, ¿vale? En un sitio. Oye, acabamos los tres así,
Agotados. muertos. Y nos dijo una de nuestro grupo que esa persona efectivamente, digamos que cuando empezó a contarnos cosas como que se había metido en temas que no se tendría que haber metido, ¿no? Te hablo de cosas un poquito negras y y nos dijo que efectivamente que nos había estado absorbiendo así y que cuando llegáramos a casa que nos pusiéramos, que nos purificáramos, ¿no? De alguna forma, cada uno a su forma, porque es verdad que parece ser que nos estaba transmitiendo algo negativo y nosotros lo estábamos captando, ¿no? de aquella manera. Pero, Adrián, ¿te ha ocurrido también de personas que las ves y dices, esta persona me cae mal? Y no la conoces de nada, no la conoces absolutamente, Sí. la acabas de ver ahora mismo y dices, Sí. esta persona no encajo, no quiero tener a esta persona al lado. ¿Te ha ocurrido? Sí, claro que me ocurre y quizás nos ocurre a todos diariamente y esto no es algo muy oculto ni nada, sino que en nuestro día a día existen ese tipo de personas, ¿no? Yo creo que al final cuando nosotros nos ponemos a analizar una persona, porque lo hacemos, las personas analizan, nos analizamos unas a las otras, ¿no? Sí. Y cuando venimos de un sitio y hemos estado con tal persona y decimos, ha dicho esto, ha dicho lo otro, hemos analizado, pero al final de todo, tú mismo te das cuenta de con lo que tú te quedas es con la sensación que tú has tenido al lado de esa persona. Exactamente. O con la sensación que tú te vienes de ese lugar. Tú dices, oye, pues esta persona me agradaría quedar en otra ocasión con ella. O mira, yo con esta persona, yo ya no quedo más, porque no. Que es que hemos notado en el ambiente esa misteriosa sensación que ha provocado en mí no estar. Y siempre digo que hay personas que no son compatibles con otras. Exactamente. Eso es otra. Exactamente. Quizás la persona que alguien puede considerar como, oye, un dios, pues otra persona las quiere lejos de ella, ¿no? Claro. Hay incompatibilidad y es la diversidad que tiene el ser humano, y es lo interesante y lo misterioso. Y es lo curioso y creo que es como tendría que ser, realmente, porque si todo el mundo fuéramos angelitos sería un mundo muy aburrido. Exactamente. Yo creo mejor que la diversidad. Sí, yo creo que el cielo y el infierno, cuando se entremezcla, es cuando más interesante se pone la vida. Y que todos fuéramos angelitos con los arpas, yo creo que no. No. También hay que haber de todo, un poquito de todo, pero Sí, es la vida, es la vida. Y cuando tú has mencionado eso de la negatividad, que es cierto, es eso de la ley de la atracción. Oye, yo estoy muy de acuerdo, porque yo he visualizado muchas de las cosas que yo he tenido en mi mente y visualizándolas las he atraído a mí. Exactamente. Las he atraído. Mira, yo cuando escuchaba, me remito a lo que te contaba al principio, yo y soy un gran amante de la radio, y yo escuchaba a Santi Camacho, a los grandes, ¿no? del mundo del misterio y demás, cuando aparecían en Milenio 3 y yo iba en mi trabajo, en el cual estoy a día de hoy, diciendo, qué guay tiene que ser, tío, estar en un estudio de grabación hablando de misterios y que te escuchen las personas, ¿no? Sí. Oye, lo conseguí. Lo conseguiste. En más menor medida, pero yo cumplí mi sueño. Exactamente. Porque es eso, Adrián, es cuando tú te centras en un camino, cuando tú te centras en un objetivo, ¿no? Que tú quieres hacerlo de verdad, no es yo quiero ser bombero, pero tú interiormente sabes que en verdad no quieres ser bombero. Es algo que tú tienes interior que tú dices, oye, esto a mí me apasiona, yo quiero hacer esto. Entonces tú inconscientemente y conscientemente también lo puedes hacer, empiezas a pensar en ello, empiezas a atraerlo poco a poco, te van pasando ciertas circunstancias, te van apareciendo ciertas personas. Pero que tú la vas provocando inconscientemente. Exactamente, que son las que te van marcando ese camino que tú quieres. Y tú también te vas moviendo en esos senderos que tú crees los más oportunos para llegar a la meta que tú sabes que está allí. Exactamente. Y te vas desviando por esos caminos, pero que es la ley de la atracción. Sí, yo estoy muy de acuerdo y todas las ideas que uno tiene aquí. Últimamente, oye, estoy consiguiendo muchas de las cositas. El miedo es uno de los factores que frenan a las personas y nos frenan. Porque cuando yo comencé en todo este mundillo y en otros aspectos de la vida, el miedo te frena. El miedo, tú planeas algo en tu mente y al final no sale como tú quieres. Exacto. ¿Por qué? Porque el miedo te ha frenado tu conducta. La conducta necesaria para llegar a ese fin. Pero cuando ya le coges el tranquillo, ya comienzas a tener más experiencia, a vencer esos miedos ya, no es que salga igual, sale mucho mejor. Exactamente. Me ha ocurrido con las rutas, con los puntos, yo visualizando en mi casa diciendo, este punto tiene que ser así, 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 así. Oye, y ha llegado a la ruta y ha sido de esa forma, ¿no? Incluso mejor. Nunca nada es como tú lo planeas en tu mente. Claro. Siempre hay un mínimo factor que, como hemos comentado antes, se altera y cambia. Pero siempre se mantiene dentro de unos márgenes que es lo que tú querías, ¿no? Y es lo interesante. Claro, y además, para cerrar un poco este tema de la ley de atracción, porque claro, es que justamente me estoy leyendo el libro y te podría hablar aquí, Sí, ¿no? sí. Pero cuando tú piensas en eso que quieres,
no lo puedes pensar evocando energías negativas. No. Tienes que pensarlo con energías elevadas, que son la alegría, todas estas energías, ¿no? Porque claro, yo pienso, yo quiero ser bombero, y a lo mejor lo quiero ser de verdad, pero si estoy pensando, como tú dices, con miedo, estoy atrayendo a ese punto, al final lo que hace es cortarme, ¿no? Esa atracción, ¿no? Entonces tenemos que, obviamente, como dice Adrián, no pasa todo como tú idílicamente piensas que va a ocurrir, ¿no? Pero sí es cierto que de alguna u otra forma al final lo atraes, ¿no? Y bueno, poco a poco, de una determinada forma, de un determinado camino, pero al final lo vas atrayendo, ¿no? Adrián, quiero que nos metamos un poquito en tu libro de Expediente X Jerezano. Un título muy curioso, la verdad que me gusta mucho el título. Y bueno, quiero que me cuentes alguna de las historias que tienes en el libro, que yo creo que también los espectadores están esperando. Bueno, pues antes que nada, no decir que es un libro donde he reunido todos esos testimonios que durante todos estos años atrás me han ido llegando, ¿no? Tanto de la etapa radiofónica como con las rutas, ¿no? Gran parte proceden de las rutas porque es también el contacto más directo con las personas, ¿no? Y cuando más se sinceran también. Y fíjate que me han llegado casos de todo tipo, desde el más absurdo hasta el más acojonante, podemos decir, que no es un libro que, al contrario del anterior, mi primer libro, vamos a mencionarlo, Relatos para una noche de terror, un viaje hacia los miedos más profundos del ser humano, como decía su epígrafe. Ese miedo se lo enfoqué al terror, al horror, al terror. Sí, sí, eran relatos de ficción, obras inventadas por mí perversamente, en la cual quise conducir a la mente del lector a sus miedos más profundos, ¿no? Pero porque también, oye, sentir miedo, ese tipo de miedo es un miedo que se disfruta. Es un miedo disfrutable. Sabemos que al cerrar esa página o al cerrar el libro, eso se va a quedar ahí, ¿no? Al igual que con las rutas, con los podcasts, con este programa, con otros tantos que hablamos de temas terroríficos y misteriosos, sabemos que eso se va a acabar. Por otra parte están los miedos que nos queremos, ninguno de nosotros, ¿no? La muerte, una enfermedad, esos miedos no los queremos alejar, ¿no? Ese libro sí lo enfoca al miedo. Este libro, por el contrario, yo no lo he querido enfocar al miedo. El hecho de que se llame Expedientes X Jerezanos, ¿no? Haciendo un guiño a la mítica serie, ¿no? Mulder y Scully, la verdad, está ahí fuera, I want to believe. Claro, pero evidentemente es un pequeño guiño y era una serie, oye, donde aparecían cosas que realmente ponían los vellos de punta y que trataban una diversidad de temas. Por ese mismo motivo le puse este nombre, haciendo un pequeño guiño a ese, y que los relacionaran, por supuesto, con eso que se ha convertido ya Expedientes X, algo que todo el mundo reconoce, que forma parte ya de la cultura, ¿no? Esa serie que marcó un antes y un después en el mundo de todos estos temas, y quise contar las experiencias de los jerezanos a través de esta obra, Expedientes X Jerezanos, que, como dice su epígrafe, los testimonios más sorprendentes sobre fenómenos paranormales. Dentro del mundo de lo paranormal, pues como hemos mencionado anteriormente, se pueden englobar temas que van desde casualidades imposibles, sueños, señales, visitantes de dormitorio, llamadas del más allá, encuentros en carretera, hospitales, ovnis y otros tantos, ¿no? Un caso, vamos con uno de tantos, pero sí. Este lo estoy contando últimamente porque me llama mucho la atención. He comentado al comienzo de la entrevista que los bloques del libro yo los ordené al azar, o sea, exceptuando el último, que quise que fueran señales, y el primero hecho extraño, los demás iban un poco de manera aleatoria. No tenía predilección por contar una cosa antes que otra, ¿no? Total, que en el segundo bloque, si no me equivoco, visitantes de dormitorio, donde ahí podemos encontrar diversos casos de jerezanos. Tengo que apuntar que se llama Expedientes X Jerezanos, no porque habla de lugares de Jerez. Para eso están las rutas. Las rutas están enfocadas en lugares de Jerez, donde cuento de manera ocasional también casos de jerezanos. Pero el libro se centra no en lugares, sino en jerezanos, que casualmente también aparecen en algunos lugares de Jerez. Pero para que separemos un poco... Pues está bien que haga la aclaración, porque yo me pensaba que era de la otra forma. Siempre la hago. Para conocer los lugares es un misterio y están las rutas. Pero en este caso vamos a conocer las experiencias de jerezanos. De jerezanos, ¿no? Aparecen algún que otra persona de la provincia, pero que lo he querido incluir y lo explico en el libro, ¿no? Pero repito que son expedientes de jerezanos. Pero no por ello la persona que sea de México, de Francia, de Madrid, de diversos países y ciudades, no van a entender estos casos. Sí que lo van a entender. ¿Por qué? Porque son casos universales. Yo los he explicado desde mi pequeño universo observable. En Jerez hay más de 200.000 habitantes. Aquí aparecen un puñado de decenas de personas. Claro. ¿Cuántas personas hay que no han hablado?
Muchísimas. Muchísimas. Es mi pequeño, repito, mi pequeño universo observable, los casos que a mí me han llegado, cuántos habrá que no conozcamos, ¿no? Y en este libro van a descubrir casos que lo van a entender, por supuesto, miles de personas. Miles de personas o todas aquellas que se quieran adentrar en esta obra, porque son casos típicos, arquetípicos dentro del mundo de la casuística, del mundo del misterio. Y aunque ponga expedientes jerezanos, claro, el que sea de Jerez va a reconocer diversos lugares o calles o plazas, pero el que sea de fuera no importa, porque lo importante del caso es lo que le ocurre al testigo. Y ya ha habido muchas personas que me han comentado, oye, Adrián, es que este caso que tú cuentas aquí, es que yo ya he tenido esa misma aparición en ese mismo punto, pero el caso que te quería contar, vuelvo a repetir que los bloques iban ordenados aleatoriamente y ya a partir de ahí fue seleccionando los casos, los fui agrupando. Y si nos vamos a la página 48, hay un caso que se titula En el umbral de la puerta, ¿no? Es un testimonio muy simple, puede parecer muy simple. Quizás ya lo que estamos metidos dentro de estos temas nos sorprenden menos algunos casos, ¿no? Pero otras personas que se adentran por primera vez dicen, uy, qué caso, ¿no? Y nosotros, bueno, pues esto es algo muy típico, ¿no? Que le ocurre a las personas. El umbral de la puerta, dentro del bloque de visitantes de dormitorio, es el caso de Manuel. Manuel es un testigo que lo conozco hace mucho tiempo y que cariñosamente cuento al inicio de este episodio, que fue una de las primeras personas que yo grabé con una grabadora y me contó su testimonio desde su casa. Este mismo caso, ¿no? Y resulta que Manuel, su madre, fallece en 1989. A la edad de 48 años, quedado con hecho 48 años, ¿no? Joven. Y claro, tanto él como sus hermanos y hermanas, pues, oye, esa fecha se le quedó grabada en la mente, el 48. ¿Y qué ocurrió? Que pasaban los años y ellos tenían miedo a llegar a esa edad, oye. ¿Cuándo llega a 48? Claro, porque decían, oye, que mi madre murió con 40, llegaré yo a esa edad. Claro. ¿No? Y ese número como que Manuel especialmente le cogió un poco de tirria. Pero bueno, al año siguiente de morir su madre, resulta que él, a partir de ese año, comenzó a tener unas extrañas experiencias en su dormitorio, que resulta que en el umbral de la puerta, de solitarias maneras, cuando él se encontraba acostado, ya se acostaba su mujer y demás, la luz apagada, y él vislumbraba en el umbral de la puerta de su habitación la figura de una mujer. Esto es algo muy arquetípico, muy clásico, que de cintura para abajo se difuminaba. Pero tenía una peculiaridad, es que esta mujer iba vestida de novia. Vestida de novia. Qué cosa más rara, ¿no? Decía él. Tenemos que decir también que Manuel es una persona, el típico miedica, como él se considera, que escucha un ruido en la casa y él no se levanta para... No, se tapa con la sábana hasta arriba. Y que cualquier ruidito, cualquier cosita, él no aguanta una película de miedo, ni loco. Es esta típica persona, ¿no? Pero resulta que esta aparición que le acontece, empieza a suceder a raíz de la muerte de su madre, el año siguiente, que se podrían relacionar, ¿no? Porque después, la mente después de una muerte cercana, en cierta forma se puede sugestionar, claro. Podemos ver cosas que existen, que no existen o que existen. Quizás ahí tenemos los sentidos más abiertos a percibir, quién sabe, ¿no? También dicen que los seres fallecidos en el primer año es cuando rondan, ¿no? En cierta forma, esos lugares que en vida pues más le atraían. La casa de un hijo, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Pero claro, fíjate de la manera que era esta persona, Manuel, de Miedica, que cuando veía esta figura, él se levantaba y la seguía por toda la casa hasta que se perdía. Él quería saber quién era. Él quería saber quién era. Y ese miedo lo vencía. Parece que esto ocurre mucho también con el fenómeno ovni, o con diversas apariciones. De hecho, el cine tiene mucha culpa cuando vemos una película. Nos han vendido la imagen del fantasma como algo terrorífico, ¿no? Sí. Y después de ver eso nosotros decimos, oye, si hubiera un fantasma, yo es que me voy corriendo, evidentemente, ¿no? Después del plantel que te han ofrecido desde Hollywood. Pero ocurre algo, y esto lo explica muy bien JJ Benítez en su libro Estoy bien, ¿no? De que algo se apodera del testigo, o esa entidad que se aparece, ese ser fallecido, llamémoslo X, tiene la capacidad, la extraña o misteriosa capacidad de apoderarse en cierta forma de la mente del testigo y como de relajarlo, tranquilizarlo y de ofrecerle una sensación de paz. Cierto. Y esto ocurre prácticamente en el 90% de los casos. Conozco muy pocos casos en los que se hayan presentado una de estas presencias ante un testigo y hayan salido corriendo. Es cierto. Es muy curioso. Es algo que, oye, se nos vende, pero que no ocurre en la realidad. Y las personas que han tenido estas experiencias dicen, no, oye, una sensación de paz, de tranquilidad, que no me la esperaba. Y esta persona, oye, pues sentía lo mismo. Vencía sus miedos.
Dejó su mundo material a un lado y su parte más espiritual despertaba ante la presencia de esa mujer vestida de novia. ¿Por qué vestida de novia? Él no la relacionaba con su madre ni con otra familiar. Vestida de novia. No. Sería interesante no indagar, oye, si en ese lugar en el pasado ocurrió algo con un traje de novia. Eran unos pisos nuevos también, desde el que él vivía, pero es raro, ¿no? También que a las 3 de la madrugada, en ese mismo testimonio, pues a él lo despertaban como zarandeándolo. Él me explicaba como el niño cuando le dicen por la mañana, venga que es tarde, que tienes que ir para el colegio. De esa misma forma él se sentía que lo zarandeaban. Y eran las 3 de la madrugada en el reloj. Esto es también algo denominador común en muchos casos, ¿verdad? De las 3 o las 3:33, como ocurrió el otro día en la ruta, que viene una chica, historiadora, por cierto, y que le había ocurrido esto, que a las 3:33, durante un periodo de tiempo, le despertaban. ¿Quién le despertaba? Oye, no se sabe. Bueno, este es el caso en cuestión. Pero ¿dónde viene lo misterioso? Que no lo cuento en el libro, porque evidentemente ha sucedido después de publicarlo. Manuel viene a la presentación de mi libro, Manuel compra mi libro, y al día siguiente estoy en casa de unos familiares y me llama Manuel. Dice, Adrián, mira, el libro que chulísimo, tío, me encanta, pero es que ha ocurrido algo porque, claro, yo sé que tú has metido mi caso, evidentemente. Y lo he leído y demás, pero esto parece como de brujería. ¿Recuerdas ese número que tenía él como maldito? Sí. El 48. Dice, mira que el libro tiene 327 páginas. ¿Y dónde viene a caer en mi caso? En la página 48. En la página 48. Me lo puedes comprobar ahora mismo, ¿no? Fíjate. La página 48 en el umbral de la puerta. Dice, tío, es que parecen como señales, tío. Como señales en el umbral de la puerta, página 48. Exactamente. Decía, es que esto parece algo de brujería, yo que no quiero nada. Con ese número, le digo, mira, Manuel, pues lo siento mucho, pero es que yo no lo he hecho queriendo. Porque ni sabía de tu fobia, ni a ese número, ni por supuesto, claro. Fíjate con el trabajo de maquetación que tiene un libro. Claro. Que tú pasas primero de archivo Word, como he realizado yo, ¿no? A la maquetación, que para nada tiene que ver el tamaño de la página, que te puede caer en la imagen que le metes en la siguiente página. Oye, pues se dieron las circunstancias para que su caso misteriosamente, o aleatoriamente, o casualmente cayera en la página 48. Y para sorpresa del testigo, oye, pues le sorprendió que su caso, dice, mira que el libro tiene 327 páginas, pues ha venido mi caso en la 48. Claro. Qué es curioso, qué curioso. Eso es como una sincronicidad, ¿no? De pura y dura. Muchas veces también, que ahora te preguntaré un poco por ese tema. Por cierto, el caso es espectacular. Vamos, es como tú dices, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados un poco más a escuchar estos casos, ya no nos sorprenden tanto, ¿no? Cuando los escuchamos. Porque ya como que estamos un poco curtidos muchas batallas, ¿no? Bueno, yo llevo poco tiempo, tampoco llevo mucho, pero es cierto que llevo muchísimo tiempo escuchando misterios y ya es cierto que los casos cada vez me sorprenden menos, ¿no? Es muy raro que me cuenten un caso y que diga y me quede con la boca abierta, ¿no? Pero este caso es muy, muy bueno. Y el tema de las sincronicidades, que seguramente también te habrá ocurrido. Yo creo que esto, Adrián, no lo sé, a ver si mi compañero Israel a lo mejor me riñe por lo que digo, pero puede ser que esta persona fallecida, dijiste que era su madre. Yo creo que su madre, en el momento que tú estabas maquetando la página, de alguna forma te dijo que su caso lo pusieras en la página 48. ¿Quién sabe, no? Yo creo que sí, porque esa sincronicidad, ¿no? Ese, como por decir, ese cambio de energía para que eso haya pasado, creo, obviamente, que no es algo normal. Y como dice mi compañero Israel, todo ocurre por algo, ¿no? Y esto ha ocurrido porque tenía que ocurrir de esa forma. Y como bien dice, 300 y pico páginas y justamente ahí cae ese caso, ¿no? Es muy curioso. Adrián, hablamos de... Porque claro, hablamos de visitantes de dormitorio, hablamos de familiares que se aparecen, hablamos de sombras negras que se aparecen en los pies de la cama, personas que sienten que en los pies de la cama que se sienta alguien, ¿no? Yo he tenido... Sí, eso es muy, muy típico, ¿eh? Exactamente. El colchón que se hunde. Exactamente. Es que me ha ocurrido ya en muchas rutas. Aquí lo cuento, ¿no? En 2 casos precisamente, pero es que hay otros tantos que no he podido incluir en el libro. Eso de personas que te dicen, mira, yo es que he tenido la sensación de que se sientan en el colchón y que se hunde. El otro día en la ruta, por ejemplo, una mujer me lo decía. Y claro, yo ya lo escucho como el que escucho muchas veces llover porque es algo que le ocurre a muchas personas, como que lo he normalizado, en ciertas formas. Exactamente, sí, es un relato muy típico de que se sientan en el colchón. También lo que has comentado de zarandearlo, de que le tocan a alguien el pelo mientras duerme, de que le tocan el brazo, también me ha llegado algunos testimonios de esa forma. Y parece que todo, cuando hablamos de la parte dormitorio, ¿no? Aparte habitación,
es cierto lo que tú dices, ¿no? Las noches son mágicas, ¿no? Las noches muchas veces, a mí también me encanta la noche. Yo el día prefiero, cuanto antes venga la luna, mejor. A mí también me gusta mucho la noche. Por eso me gusta a mí mucho el invierno. Exactamente, a mí también me encanta el invierno. A nosotros que somos del sur nos dice, a ti te tiene que gustar el verano. Y decimos, no, a mí me encanta el invierno, me encanta el frío, ¿no? Pero puede ser algunas veces, Adrián, porque claro, muchas veces la línea está tan fina, ¿no? De trastornos mentales, de personas que te pueden mentir cuando te están contando un testimonio, de personas que verdaderamente te están contando lo que han vivido. Como tú dices, siempre es importante tener ese contacto directo con el testigo para ver los gestos que hace, para ver si te está mintiendo o no. Esa línea, tú muchas veces te das cuenta cuando alguien te está mintiendo, te das cuenta cuando a lo mejor una persona puede tener algún tipo de trastorno que te esté contando, oye, pues he visto a mi abuela, y digas tú, hostia, esta persona puede ser que de la cabeza no esté muy bien. Yo de las personas, y esto es muy atrevido lo que voy a decir, de las personas que menos me creo muchas veces, algunas cosas, y que me perdone este tipo de personas, ¿no? Que así se consideren, son los que alardean tanto de ser sensitivos. Exactamente. Y es muy atrevido, y me lo podría haber ahorrado. Exactamente, porque Adrián, es muy interesante eso que acabas de decir, porque muchos testigos que te cuentan testimonios no quieren protagonismo, ni quieren ningún tipo de nada. Ni en su vida les ocurrió nada, ni presumen de tener percepciones, o a lo mejor a lo largo de ese testimonio tú mismo le dices, oye, es que quizás no lo sabes, pero es que tienes un nivel de sensibilidad bastante fuerte. Sin embargo, aquella persona que se considera, se autoproclama como sensitiva y que yo veo y que yo siento, es que te cuentan cosas de una manera tan fantasiosa que tú ya es que le pierdes el interés. Sin embargo, una persona que desde su inocencia y desde su miedo, desde su timidez, como ocurren con la mayoría de los casos de aquí, te cuentan sus casos, sus vivencias, tú que te asombras, tío. Exactamente. Te asombras porque la persona que viene de sensitivo o sensitiva ya... pues me ocurrió esto, lo otro. Te ocurren tantas cosas, ¿no? Ya te chirría un poco. Claro. Y no estoy diciendo por aquí, ni mucho menos que, oye, no sea cierto lo que estoy diciendo, pero estoy hablando del nivel de sorpresividad que tiene ante mí un testimonio. En este caso, de personas normales y corrientes. Exactamente. Que se han topado con algo extraño, a mí me sorprende mucho. Exacto. Es lo que a mí más me sorprende. Y muchas veces en el tono que te lo cuenta, ¿no? Que te lo cuenta. Sí. Oye, esto por favor no diga que te lo he cantado yo. Esto... Ha habido quizás muchos testimonios que yo no le he echado cuenta y que he decidido no incluirlos porque algo me ha chirriado de fondo. Claro. Algo me ha dicho, oye, que esta persona creo que tiene más pajaritos en la cabeza que otra cosa. Exactamente. ¿Sabes? O que quiere buscar más protagonismo que otra cosa, ¿no? Que sincerarse. Pero tú, en el fondo, lo que te da por cierto un testimonio o una persona es la necesidad que esa persona tiene de contarte el caso. Exactamente. Muchas veces parece que como que se liberan, ¿no? Al contar, decir, oye, es que esa palabra da en el clavo, porque lo utilizo en el libro. Se liberan. Cuando cuentan un caso que no lo pueden contar en ningún sitio, en el trabajo, ni muchas veces en la familia. Claro. Porque es motivo de ridículo, ¿no? De que te tachen de loco. Y claro, cuando te ven a ti, que haces radio, que haces rutas, que hablas de todos estos temas, que cuentas experiencias de otras personas, dicen, quieto, este es el que yo tengo que contarle lo que me ocurre de mí. Que te conviertes, como digo ahí, en ese hombro sobre el que muchas personas se dejan caer en ese pañuelo de lágrimas de muchos casos y muchos testimonios, ¿no? Y a ti te ocurrirá lo mismo. ¿A quién van a contarlo? ¿Al alcalde del pueblo? No. Irán a José Manuel Nuño, que es el que está metido en todos estos temas y el que lo va a escuchar y seguramente, si tiene una respuesta, se la dará. Que no, pues se sorprenderá al igual que el testigo, pero por lo menos, ¿no? Esto es como con el día a día. Tú tienes un problema, tú llamas a tu madre, llamas a tu hermano, llamas a tu prima, para tú desahogarte. Exactamente. Pero estas personas que les ocurren estas cosas se ven en una encrucijada que no se lo pueden contar a todo el mundo. Y cuando te ven a ti, o a mí, o personas que nos movemos en estos círculos, pues somos esa llamada que necesitan para contarlo. Y eso hay que respetarlo y es lo que es el fruto de este libro. De esas conversaciones y esas vivencias que han tenido muchas personas. Y fijaros que un libro de 300 y pico páginas de personas, como podemos decir de alguna forma, liberándose, ¿no? Contando eso que te habrán dicho mucho la frase de yo esto es que no se lo puedo contar a nadie, yo esto es que no se lo he contado a nadie. Es que no se lo he contado a nadie, es que esto nada más que lo saben mi mujer y mi hijo. Exactamente. Prácticamente muchos de ellos, ¿no? Exacto. Y Adrián, las personas que dicen que nos inventamos todo, ¿no? Que todo esto es mentira, que todo esto lo hacemos porque queremos protagonismo, porque nos creemos todos, somos muy incrédulos, ¿no?
primero, obviamente ahora te voy a decir qué le diría a todas estas personas, pero les voy a contar una cosa que a mí me sorprendió mucho del mítico programa Milenio 3, ¿no? Como hemos hablado antes, que por cierto te preguntaré también sobre Iker Jiménez. Escuché un caso hace muchos años que se me quedó grabado, que hace poco lo he encontrado por YouTube, menos mal porque hacía tiempo que lo estaba buscando, y era de un guarda de seguridad nocturno, ¿vale? Que el pobre no podía más. No podía más porque en el sitio donde trabajaba no paraban de ocurrirle cosas. Dice que veía niños corriendo por el pasillo, que se le aparecían algunas monjas, que las puertas se le abrían, se le cerraban solas, luces. Todo lo que tenía que ocurrirle en un edificio, decía que era un edificio antiguo de muchos años. ¿Y qué ocurría? Que cuando empezó Iker Jiménez a preguntarle al principio, él estaba como muy reacio, sí, porque bueno, a mí me ocurre eso, no sé cuánto. Pero es que a medida que fue avanzando la entrevista, el hombre como que fue cogiendo un poco más de confianza, se hartó de llorar, Adrián, se hartó de llorar, porque decía que no podía más con la situación, que hablaba con los jefes, nadie le hacía caso, que entre los compañeros algunos lo hablaban y que no podían hacer nada, que era una impotencia increíble, que estaba en una depresión muy grande por lo que le estaba ocurriendo en el trabajo y que no sabían ya qué hacer. Y le dice que Jiménez, bueno, ¿y qué es lo que haces? Dice, mira, pues yo me encierro en la habitación, me harto de llorar y es lo que puedo hacer, que no puedo hacer nada más, ¿no? Este tipo de testimonios, este tipo de personas que lo pasan tan mal, porque cuando hablamos de apariciones, de familiares, hay personas que, bueno, que se le aparece la abuela en la cama y poco más. Pero hay personas que lo pasan muy mal con este tipo de experiencias y que ellos mismos son los que dicen, oye, es que yo no quiero ver estas cosas, es que yo no quiero vivir estas cosas. Y son personas que lo pasan realmente mal y son casos que pongo yo de ejemplo para aquellas personas que dicen que ustedes os lo inventáis todo, es que lo que creéis, todo lo que contáis es mentira, todo es mentira, nada existe, ¿no? Y tú, bueno, ¿y estos casos dónde lo dejan, no? Claro. Bueno, pues esas personas, pues felicitarlas porque tienen respuestas para todo, evidentemente. Yo, por más que leo, por más que escucho, por más que indago, por más que hablo con los testigos, cada vez me siento más pequeñito al lado de este mundo. Claro. Cada vez entiendo menos. Entonces, esas personas que están tan seguras de que todo es mentira y de que no existen otras realidades y que todo se termina ahí, oye, les doy mi enhorabuena, tío. De verdad. Y lo digo con el corazón en la mano y sin rencor ninguno. Que aquellos que estén seguros de que no existe nada más, les doy mi enhorabuena. De verdad, porque se van a ahorrar mucho camino como el que llevamos nosotros, ¿no? Buscando, indagando y conociendo, ¿no? Pero yo creo que no. Creo, no, estoy seguro que no. Que no todo se termina aquí, evidentemente. Que hay mucho, dicen, hay algo después de la muerte. No, hay mucho. Hay muchísimo. Hay mucho, y la vida también, ¿no? Cuando hablamos de vida desde otros puntos del universo, ¿no? Que, repito que es el bloque más extenso del libro, ¿no? Mi enhorabuena a esas personas que dicen que no hay nada, que todo es mentira, que todo es una eterna broma. Fíjate que uno de los mejores, porque muchas de esas personas que aseguran, eso es mentira, no creo, en el fondo tienen miedo. Exactamente. En el fondo hay un miedo, exactamente, pero dicen que la risa, la burla, el descojone, ¿no? Muchas veces sirve como de esa sábana protectora para esos miedos profundos que tienen todas estas personas. Evidentemente no tienen respuestas para esas situaciones, ¿no? Pero no la admiten, no quieren admitirla. Solamente con admitir que ocurren cosas extrañas, oye, que te las quieras querer o no, pero admítelo por lo menos. Claro. ¿No? Que yo creo que el primer paso de honestidad en este mundo, ser honesto y oye, lo pongo de ejemplo en el libro. Tú ahora mismo me dices a mí, Adrián, me duele el estómago y te estás retorciendo de dolor y yo me estoy descojonando. No te creo. ¿Por qué? Porque no estoy sintiendo ese dolor. Claro. No lo estoy sintiendo, lo estás sintiendo tú. Porque tú me estás diciendo a mí que te duele el estómago. Yo no te creo, no lo estoy sintiendo. Oye, un poquito de empatía. Claro, con los testigos, ¿no? Un poco de empatía. Voy a tener empatía contigo, tío. Me estás diciendo que te duele el estómago. Te estás retorciendo, voy a creerte. Creo que es el primer paso. Por lo menos de cara a los testigos o a la persona que te cuenta algo. No solamente del misterio, sino en cualquier otro ámbito, cualquier problema. Un poquito de empatía, por lo menos escuchar y ya después sacar tus conclusiones y barajar. Pero no, yo no creo nada de hecho. Oye, creo en una actitud un poquito pasada, ¿no? De tono pero que respeto, evidentemente, a todo aquel que tiene seguro que no hay nada más. Que no hay nada. Pero yo creo que ellos tienen mucha más fe, ¿no? que cualquier otro, ¿no? Los que no, sí, y es curioso, personas del ámbito religioso, del ámbito cristiano, del mundo de la iglesia. Exactamente. Que no voy a decir que ni van todos los domingos a misa, pero personas que cuando llega Cuaresma, llega Semana Santa, visten de traje y chaqueta, vara en mano, visten su túnica o
se meten debajo de los pasos para cargar las imágenes, pero que después te dicen que las cosas que tú estás hablando son cosas de locos, ¿no? Es todo de locos, ¿no? Sí, estás defendiendo una ideología que nos cuenta, oye, una historia maravillosa sobre un ser divino, ¿no? Que vino de los muertos y que está presente en nuestro día a día, que es un Dios todopoderoso. Sí. O sea, todo ese ámbito mágico sí me lo tengo que creer, pero tú no tienes por qué creer a un testigo que te cuenta dónde se acaba la magia, dónde empieza, ¿no? Es que es muy curioso lo que dices, porque es cierto que, por ejemplo, mucho en el ámbito religioso, ¿no? Que yo, trabajando en la tele, pues he ido a muchas entrevistas de algunos párrocos, curas, ¿no? De muchos sitios, no solamente en San Lucas, de alrededores. Y es curioso cuando le comentas algo de estos temas, son reacios, le dicen no, yo. Y dices tú, oye, pero es lo que tú dices, ¿no? Oye, si tú eres el primero que estás aquí predicando con algo superior, algo sobrenatural, mucho, claro. algo sobrenatural al nivel máximo, ¿no? Porque es algo que es el que mueve la ficha de todo, ¿no? Y ahora te digo yo que me ha dicho un testigo que se le apareció la abuela en el cuarto y tú no me crees. O sea, es como una cosa un poco, no lo sé. Contradictoria. Es muy contradictorio todo, ¿no? Y bueno, como muchas cosas, ¿no? Yo conozco también familiares cercanos que le han ocurrido muchísimas cosas extrañas, pero cosas extrañas de decir, mira, por mucho que tú les quieras dar una explicación, no la tienes. Pero ellos se lo dan. No, eso me ocurrió porque estaba cansado, no, eso lo vi porque tal, no, eso porque mi mente. Y digo, oye, una vez o dos, pero si te ha ocurrido ya 5 o 6 cosas, ¿no crees que a lo mejor hay algo alrededor tuya o en el lugar donde estás puede ser que haya algo que se esté intentando manifestar? No, yo en eso no creo, yo creo que lo interesante es tener el pensamiento intermedio, porque si tienes un pensamiento mágico, muy mágico, evidentemente a todo lo que tú veas, y conozco personas que a todo es mágico, todo, es que esto es por esto, y ahí me freno un poco. Y hay personas que tienen el pensamiento racional puro y duro, y que a todo un racional, yo creo que en el término medio es donde está la clave. Exactamente. De valorar, de barajar. Hay veces que tenemos que inclinarnos más a un lado y hay veces que tenemos que inclinarnos más al otro, o quedarnos en ese punto y decir, oye, esto es un misterio, es un expediente X, no tengo explicación, evidentemente. Yo en este libro no he pretendido dar explicaciones a los casos, los he dejado ahí. Claro. Para algunos he interpretado lo que yo he podido creer que ocurre, pero no es algo puntual. Pero dejo los casos abiertos, ¿no? Para que el lector interprete o saque sus propias conclusiones. Exactamente. Adrián, una pregunta que no sé si te la habrán hecho alguna vez. ¿A ti alguna vez te ha ocurrido algo personalmente? Sí, hombre. A mí tengo experiencias que he volcado incluso en el libro. Y esta pregunta, oye, es fundamental, ¿no? Que me la hagas no es por nada, sino porque cuando estaba escribiendo el libro, casi terminándolo, dije, ¿y si estas personas, que muchas de ellas me han dado sus nombres originales, que van a aparecer en una obra, todas bajo permiso, yo que he tenido algunas experiencias, yo voy a ser tan egoísta como para no contarlas? Claro. Porque yo me las tengo que reservar. Oye, tendría que dar ejemplo, ¿no? El ejemplo, ¿no? Para estas personas y también para los lectores. Oye, ¿por qué me tengo yo que reservar mis vivencias cuando tantas personas valientemente se han abierto y han contado las suyas, ¿no? Mira, tengo un caso que me ocurrió, entre otros tantos, ¿no? Hay otros más potentes, más fuertes, pero te voy a contar uno que no he contado en los medios y que viene reflejado en el libro, en el bloque de casualidades imposibles. Parece algo muy insignificante, pero oye, a mí me resultó muy curioso. Era diciembre de este año pasado y me compré un puzzle de la Gioconda. Un puzzle de, no sé si eran 1000 piezas, pero que para mí eso es una odisea, porque yo no estoy acostumbrado a hacer las personas por las redes sociales 1000 piezas, eso lo hago yo en nada. Oye, personas que están acostumbradas a 1000 piezas, oye, pero a mí me costó lo suyo. Y yo que iba ratitos, ¿no? Entre el trabajo, entre mis aficiones y demás, y lo iba haciendo cada noche. Y cuando me faltaba una pieza, la pieza no aparecía. Y Dios, una pieza. Y no, mira, puse la casa boca abajo, la habitación, lo del ordenador, y no apareció la pieza. Y ahí se quedó el puzzle en un cartoncito durante mucho tiempo en un sofá que yo tenía. Sí. Y ya me lo olvidé, ya me desilusioné. Era de la Mona Lisa, de la Gioconda, ¿no? Claro. Y me faltaba una pieza. Mira que barrimos, que retiramos, que buscamos. Y cierto día estaba escribiendo yo uno de los episodios de un rezo, unas curanderas y un hecho extraño, algo de eso. Un caso ocurrido de experiencia extracorpórea de viaje astral a mi compañero José Luis. Cuando estoy escribiendo en ese momento frente al ordenador sobre las curanderas y algo mágico que sucedió en ese momento, yo no sé por qué, José Manuel, miré así y estaba la pieza, tío. Y estaba la pieza en el suelo. Y cogí mi pieza ya más contento que todo, ¡plap! Y la puse en el puzzle y ya lo enmarqué, lo puse y figura allí. Y entre las páginas del libro está la imagen de ese puzzle, que misteriosamente esa pieza
que no es broma, ¿eh? Que pusimos el cuarto boca abajo buscándolo todo y escribiendo ese capítulo, hablando de unas curanderas, un hecho milagroso, y cuando, no sé por qué tampoco, miré el suelo. Y viste la pieza. Y estaba la pieza y está la foto incluso con la pieza. Fíjate, curioso, ¿eh? Fíjate. Pues fue el momento exacto en el que te tenía que aparecer la pieza. Sí, sí. Y no otro. No era antes ni después, era justamente en ese momento, ¿no? Como siempre decimos, todo ocurre por algo y tiene que ocurrir en el momento exacto que tiene que ocurrir, ¿no? Al igual que, por ejemplo, esta entrevista la podíamos haber hecho dentro de un mes, pero era este el momento de hacerla. O sea que son cosas, como hemos dicho, todo un poco más mirando, bueno, más trascendental, ¿no? Más un poco mágico, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, son cosas que ocurren porque también tengo muchos testimonios personales que me han ocurrido y sé que esas cosas están ahí. Adrián, el tema de, ya metiéndonos un poco más en el tema de religión, el tema de ángeles, el tema de arcángeles, el tema un poco más espiritual, religioso, ¿tienes mucho contacto tú con ese tema, con ese apartado? ¿No te interesa demasiado? ¿Cómo vas por ahí? Yo hace tiempo que yo renegué de muchas creencias religiosas, no las creencias religiosas en sí, sino en cuanto al cristianismo y la iglesia. Y fíjate que a partir de ese momento fue cuando comencé a hablar más de ello, porque en las rutas evidentemente hablo de la historia de muchas iglesias, hablo de milagros, hablo de personajes históricos dentro de lo religioso, pero creo en esa fe. La fe que tenían esas personas en siglos pasados, ¿no? Incluso actualmente, pero he renegado de muchas cosas que predica la Iglesia. Partiendo de eso, has mencionado la palabra ángeles, ángeles de la guarda, se pueden hablar de muchos tipos de ángeles, ¿no? Pero precisamente en el libro aparecen muchos casos relacionados con el cristianismo. ¿Por qué? Oye, evidentemente soy el altavoz de esas personas, ¿no? Un caso muy curioso, una niña, ¿no? Que resucitó después de que una tía suya, una vez que la niña ya estaba amortajada, ya mandaron a medir incluso la cajita para enterrarla. Una tía de ella se acercó para colocarle al cadáver la medalla de una Virgen de Lourdes y en el momento que le colocó la medalla, lo cuento en el primer bloque, la niña resucita. La niña vuelve a la vida. Hablamos del año 1939. La pequeña Carmen, nacida en 1936, el año de la Guerra Civil Española, ¿no? Y esa niña resucitó, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero oye, se dieron un cúmulo de circunstancias que mediante esa imagen simbólica de la Virgen de Lourdes, ¿no? Tan milagrosa, pues sucedió lo imposible. Otro caso, con el que abro el libro, ¿no? Que presumo mucho de ese caso porque es uno de los más interesantes que me han llegado, el caso de Diego. Diego, con su familia a principios de los años 90, ¿tú recuerdas esas acampadas, ¿no? Que se podían realizar? Sí. Uy, perdón. Mira, esto es algo que... Eso es algo que tenía que pasar. La vela se ha caído. Entonces resulta que tú recuerdas, ¿no? Esas antiguas acampadas que se podían realizar. A día de hoy la ley medioambiental prohíbe acampar y demás en zonas... Prohíbe muchas cosas. Ahí está. Prohíbe muchísimas cosas. Pero por aquel entonces, en principios de los 90, se podía, y Diego con toda su familia, cuñados, cuñadas, sus padres, sus abuelos, total, todas las arcas, como decimos por aquí, venga todos, y pasaban ellos los veranos allí, y los padres de familia iban y venían en sus vehículos para el trabajo, ya venían antes del atardecer con su familia. Y resulta que en una de esas idas para el trabajo, a horas muy tempranas, el día anterior había pinchado la rueda, tenía puesto una de repuesto, Diego. Y Diego, ellos estaban en la zona de Santipetri, en Chiclana, allá acampados, ¿no? Y él se dirigía para su trabajo a primera hora de la mañana y comenzó a llover. Y esa leve lluvia provocó que el coche patinara un poco y terminó champándose contra un árbol. El vehículo quedó como un auténtico acordeón. Claro. Diego se veía presionado entre el asiento y el volante. No podía respirar. No podía respirar. Él decía que se veía morir en ese momento. Que esa angustia, que esa falta de aire, pues le provocaba precisamente tener esa sensación de que estaba a punto de vivir los últimos minutos de su vida. Pero cuando estaba a punto de perder la conciencia, él sintió como que alguien llegó, porque él quiso abrir las ventanillas para que entrara un poco de aire. Él sintió como desde su misma ventanilla alguien lo cogió por los hombros y comenzó a sacarlo, y él vio a una mujer vestida de blanco, rubia, con el pelo largo. Quedémonos con esta imagen, ¿no? Sí. Y que lo dejó fuera del vehículo, reposando en la puerta trasera del vehículo, en la parte de fuera. Ya la siguiente imagen transcurre en el hospital. Él se despierta en el hospital, se ve rodeado por 2 guardias civiles y parte del personal médico, y él no pregunta por su familia, qué ha pasado, ni su familia, ni sus hijos. No, él pregunta por esa mujer. Él preguntó por esa mujer. ¿Qué mujer?, le decían los guardias civiles.
nosotros te hemos visto allí, el coche, no cuentes con él porque el coche no sabemos cómo no te has matado, ¿no? Le dijeron, y nosotros te hemos encontrado allí sentado fuera. Allí no había nadie. Oye, ¿qué es lo más normal cuando si presenciamos un accidente? Oye, si socorremos, pues nos quedamos en el lugar, llamamos a la ambulancia, a la policía, quien sea, y esperamos allí a que vengan, ¿no? No vamos a dejar allí al herido solo. Claro. Esto es lo que nos entraba a la cabeza, ¿no? A Diego. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era esa mujer? Él estaba seguro de que aquella mujer se trataba de un ángel de la guarda, que en ese momento veló por su seguridad. Lo que se le conoce también como el tercer hombre, ¿no? Esa entidad real o ficticia que se aparece en la vida de muchas personas en momentos de peligro. Hemos tenido esos casos representados en alpinistas, ¿no? Que realizando esos senderos, ¿no? En la nieve, en las montañas, en una situación de peligro, perdidos, pues se han visto guiados, orientados por una entidad que en ese momento ellos creían que era real, una persona que les guiaba, pero que en ciertos momentos se dieron cuenta de que era algo sobrenatural y que les había guiado a la salvación. Se dio también en las Torres Gemelas, el famoso World Trade Center, ¿no? Con el atentado del 11S en el año 2001, y que muchas personas fueron guiadas por sus galerías por personas que, ante su atenta mirada, desaparecieron. Y es algo muy curioso. Eso del ángel de la guarda, oye, seres protectores que nos guían, que nos cuidan, que velan por nuestra seguridad. Yo creo que sí. ¿Crees en eso? Sí. Entonces, porque es curioso también los casos, ¿no? De niños que se pierden también en el bosque y que pasan 3 o 4 días solos y que después aparecen, hombre, manchados y eso, pero que están vivos, ¿no? O 40 días, ¿no? Como ha ocurrido recientemente, ¿no? Con el caso. Sí. Dice, oye, ¿quién ha estado contigo? Una mujer de blanco me ha ayudado, una mujer. Dice tú, oye, ¿cómo puede ocurrir o como aquel famoso caso que cuenta JJ Benítez, no recuerdo los nombres ni mucho menos, pero lo escuché hace poco, lo reescuché hace poco, de aquel herido de guerra, ¿no? Que durante la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, pues tenía que ir de un pueblo a otro, echar una bomba, ese hombre mal herido, y se topó por el camino con otro conocido que había batallado en otro lugar, en otra época, y resulta que cuando esa persona lo ayuda, llega al punto, ¿no? Donde se encontraban los militares, y cuando da información de la persona que lo había guiado, le notificaron de que esa persona había fallecido hace 3 o 4 meses en la batalla de no sé tal. Y es un caso también muy increíble de ese tercer hombre que te guía, en este caso una persona conocida, ¿no? Pero en otros casos se dan casos de desconocidos, que al dar esos datos, no, pero si esa persona falleció hace tiempo. Y es lo interesante de todo eso. Sí. Pues veo que no te riges por ninguna religión. Yo obviamente también estoy en contra de regirme por una regla de algo que supuestamente es divino, ¿no? Y que tú lo tienes que percibir a tu forma y tú lo tienes que ver un poco a tu forma, ¿no? Y que haya esas determinadas reglas y esos determinados castigos, ¿no? Si haces esto está mal y te va a castigar. Yo eso nunca lo he visto ni lo veré, ¿no? Creo que cada uno tiene que ver la fe y estas creencias de una forma, ¿no? Cada uno lo ve de una determinada forma y creo que de esa forma es la que, por lo menos opino que es la correcta, ¿no? Hemos hablado de ángeles, de demonios. ¿Qué opinas del demonio, de la demonología? Bueno, opino que el mal existe, evidentemente. Vemos el mal en las personas, pero no hace falta inventar infiernos. Creo que aquí en la Tierra tenemos el cielo y tenemos el infierno presente. No hace falta irnos al inframundo, a un lugar lleno de tinieblas, de fuego por todas partes, con personajes con rabos, con tridentes. No hace falta. El mal, los demonios, nuestros pequeños demonios, nos lo encontramos en nuestro día a día, en las actuaciones de muchas personas. Ese es el mal. Y es lo que yo creo que la religión, que aunque haya desertado de muchas de sus ideas, pero en el fondo querían representarnos el día a día de lo que es la vida. Claro. El bien, el mal, el cielo, el infierno. El cielo lo que está bien, el infierno lo que está mal. Que existen demonios, existen esos demonios en nuestras vidas, ¿no? Pero quizás tu pregunta va un poco más enfocada a lo espiritual. Oye, verdaderamente si la figura del mal, si lo demoníaco, evidentemente existe. Yo creo que sí, que existen evidentemente fuerzas oscuras que operan desde el otro lado y que se pueden manejar. Hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y sabemos de personas que utilizan la magia negra, que utilizan el mal como... Muy peligroso. Sí, que utilizan el mal como vehículo y aunque después se vuelva contra ellos, pues bueno, ante su maldad quizá les conviene más ese mal que van a ejercer sobre otras personas que el que van a recibir sobre ellos mismos, ¿no? Exactamente. Muchas veces parece que el diablo o el demonio, ¿no? O estas entidades negativas, ¿no? Como tú quieras llamarlo,
parece que te ofrecen cosas muy fáciles, ¿no? Pero después se lo cobran de una forma que no es como se pensaba esa persona. Y como tú dices, se lo cobra el doble o el triple y puede acabar muy mal. Entonces, Adrián, cuando a ti te hablan de una persona que está poseída por el demonio, ¿tú te lo crees o...? Sí, me lo puedo creer perfectamente. El mal, como te digo, existen las entidades negativas y al igual que existen, ¿no?, los seres de luz, existen los seres de oscuridad, ¿no? De dark shadows, ¿no? Esas sombras oscuras, ¿no?, que se presentan muchas veces en las habitaciones de las personas, ¿no? Se catalogan como entidades negativas. Sí, yo creo que sí. Creo en el mal. El mal existe, solamente hay que salir a la calle para verlo o poner el telediario. Exactamente. Vamos llegando a la parte final ya de la entrevista. Tú sabes, Adrián, que podríamos estar aquí horas y horas, ¿no? En la última parte de este podcast, de esta entrevista, y también un poco viendo de lo que estamos hablando en este momento, que muchas veces tiene relación, de alguna forma. ¿Qué opinas de la Ouija? De la Ouija. Que evidentemente creo que es un portal que se puede utilizar para, a modo de oráculo, descubrir realmente cosas, preguntar. No solamente en la Ouija, sino en otros elementos que se pueden utilizar de forma similar. En las rutas, por ejemplo, utilizamos nosotros un libro, un cuaderno en este caso, con unas tijeras. No sé si has experimentado alguna vez. No, pero lo he visto. Y lo realizamos con los asistentes, ¿no?, a modo de oráculo. Y haciendo un símil con la Ouija, no sé si realmente actúa la mente de las personas, el propio inconsciente, sobre esas respuestas o la Ouija también, haciendo una comparativa con esto del libro de la tijera, o realmente hay entidades que responden a todas esas cosas. Lo que sí es cierto que la Ouija es algo que considero muy peligroso, sobre todo por una mente débil. La mente de un adolescente, la mente de una persona que tire más para ese pensamiento mágico, como dijimos antes. Para esas personas sí es muy peligrosa la Ouija. Una persona que no crea, lo mismo le pasa ni se le mueve. Una persona que se encuentre en el pensamiento intermedio, como hablamos antes, pues quizás sea la persona más idónea para hacerlo y para valorar, en este caso, lo que ocurre en esa sesión. ¿Tú crees, por ejemplo, que un grupo de personas que tengan una mentalidad fuerte, ¿no?, que ocurra lo que ocurra, ellos pues no les pueda afectar, ¿no?, negativamente? ¿Tú crees que un grupo de personas así, que crean en el tema, ¿no?, y que lo respeten sobre todo, ¿no?, que respeten y que no lo hagan con ningún tipo de intención mala, ¿no?, sino que simplemente a lo mejor lo utilicen como un elemento de transcomunicación? ¿Crees que es algo que ahí sigue siendo peligroso, que en esa parte a lo mejor, o que siempre pueda haber algún peligro? Hombre, si hablamos de personas que evidentemente crean que es un experimento, sí, que vamos a contactar con un hipotético más allá, que vamos a recibir respuesta, pero después se cierra la sesión y esas personas cada una para su casa. Si queda ahí, bien. Lo malo es que entre esos grupos de personas haya una o dos personas que se lleven esa experiencia de una forma negativa para su casa, claro, y ellas mismas generen sus propios fantasmas. Exactamente. Que esto no deja de ser tampoco un misterio. La mente humana es un misterio, es un enigma sin resolver. Es el mayor puzzle, es el mayor circuito. Y el mayor de los ordenadores ha superado aún a la mente humana, y lo que ella puede crear está muy lejos de la tecnología, ¿no? Y es muy potente, y la creencia es lo principal. Claro. Somos lo que creemos. Exactamente. También en esta época, ¿no?, 70, 80, que aquí en España parece ser que dio un boom fuerte la Ouija, empezó a hacerse en muchos colegios, en muchos institutos. Me ha llegado un caso de época de los 90, de que hicieron la Ouija en un colegio aquí de Sanlúcar y que empezaron a ocurrir muchas cosas. Tuvo que ir un cura supuestamente allí a bendecir el sitio para que todo parara. No sé si era histeria colectiva, no sé si pasó algo de verdad, pero sí es cierto que a lo mejor la Ouija utilizada de una mala intención, o un grupo de chavales de 12 años, pues sí a lo mejor puede traer algo peligroso, y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Yo siempre digo que con personas experimentadas y personas que sepan cómo se utiliza este elemento de transcomunicación, porque al fin y al cabo es eso. Yo creo que puede ser interesante los resultados que eso tiene, y nosotros en nuestras investigaciones es un elemento que utilizamos y que nos da respuestas muy sorprendentes, y que después, cuando investigamos sobre esas respuestas, parece ser que cuadran. O sea que siempre, como dice el grupo, ¿no?, hay que tener cuidado quién se presenta. Te puede estar mintiendo, un espíritu burlón,
alguien que se ha metido ahí para cachondearse un poco de nosotros, que nos ha ocurrido también. Pero es cierto que la mayoría de lo que nos viene es algo muy interesante para la investigación. Que eso es otra, ¿no? Que siempre damos por hecho de que todo lo que se nos dice desde el más allá, ya sea a través de una psicofonía, una Exacto. ouija, que es todo cierto. Exactamente. Y también, oye, como decía Paloma Navarrete, el que era un malaje aquí, lo deja allí. ¿No? Exacto. Y el que tiene maldad aquí, la va a tener allí. Y esa entidad, evidentemente, si nos quiere mentir, si quiere desviar nuestra atención, pues lo va a hacer, ¿no? A través de una ouija, una psicofonía o del medio que utilicemos. Exactamente. Vamos a tocar los 3 últimos puntos, Adrián. Vamos con el tercero. Aquí en Sanlúcar tenemos la suerte ahora mismo de que las administraciones locales pues apuestan por el misterio, no podríamos decir, no por el misterio, sino porque se descubra, ¿no? que los edificios públicos pues se dice que se aparece tal cual. Y a nuestro grupo de investigación pues tenemos la suerte de que nos dejan entrar en los edificios. Hemos estado pasando la noche en varios de ellos. Hemos tenido resultados muy, muy, muy buenos. Yo llevo muchos años escuchando programas de misterio y algunos de los resultados que hemos obtenido yo me he quedado totalmente helado, ¿no? Aquí en Sanlúcar tenemos esta suerte. Ahora mismo tocamos madera para seguir así. Tú allí en Jerez, ¿cómo lo tienes, Adrián? ¿Tú crees, las administraciones, has podido hablar con ellas alguna vez para que te abran algún sitio? ¿No tiene contacto con ellos? ¿No les interesa que se muestre ese lado misterioso? Tras algunas propuestas que he realizado y ante su negativa, ni loco se me pasaría a mí por la mente decirle que me abran una institución para una investigación paranormal, porque ya sí que no. Pero, ¿con qué suerte me he topado? Con cómo se mueve este país y la mayoría de los países, por enchufe, José Manuel. Si no tienes a alguien interno que le gusten estos temas. Exacto. Y que te eche un capote, rara vez, a no ser que venga de un programa nacional y vayas con más poder, nosotros a este nivel en el que nos movemos, pues difícilmente se nos pondrá. En mi caso, ahí en Jerez, pues gracias a personas que trabajan o que han trabajado o que pertenecen a ese lugar, que tienen ese acceso, podemos realizar estas cositas. De hecho, dentro de muy poquito vamos a realizar una investigación en un lugar del que hablo en una de mis rutas, pero que yo desconocía que ocurrían fenómenos paranormales. Y en la última ruta viene una mujer alegando que sí, que ocurren. Hablo del pasado de ese lugar, fue una antigua posada, y fíjate que en ese lugar se castigaban a los delincuentes de la ciudad. Hablamos de 1850, 1860, mediados del siglo XIX, al punto de la muerte, con latigazos en un patio interior de ese edificio que hoy día tiene una función totalmente diferente, pero que parece que, bueno, fue también hospital. Se encuentra en la Plaza del Arenal de Jerez, y estoy dando muchas pistas, ¿no? Pero que esta mujer se ha ofrecido, oye, abrirnos a aquel lugar y a ir con nosotros, porque nos ha confesado que abriendo ese edificio en muchas ocasiones ya se han escuchado niños. Fíjate. A altas horas de la noche. Y otras tantas cosas que ocurren allí. Bueno, pues allí que iremos con nuestra mirada no escéptica, sino racional, buscando, por supuesto, esos misterios y deseosos de encontrarnos con algo de otro mundo, pero siempre con respeto, porque esto no es un juego. Exactamente. Esto no es un juego, esto no es solamente cómo se dedican. Hay muchos grupos que esto es algo que desde aquí me declaro que estoy totalmente en contra. El primer lugar abandonado, ahí me meto, me da igual su historia, me da igual, Spirit Box, y vamos a dar un show, ¿no? En directo, no. Yo no voy de hecho, evidentemente, y yo las investigaciones que he realizado, las experimentaciones, como me gusta llamarlas, las he realizado de manera íntima, y esos resultados, si es que los hubiera, los he publicado, o los he contado, los he transmitido, un poco más. Ese era otro de los puntos últimos para tocar. La has sacado tú el tema. El tema de estos grupos, ¿no? Que, como tú dices, se cuelan en cualquier casa abandonada, hacen una hora de directo, media hora de directo, o yo qué sé, o hacen un vídeo en YouTube, y ya en una hora tienen 20.000 manifestaciones de todo tipo, ¿no? Y dices tú, oye, me llevé yo el otro día 6 o 7 horas en un edificio con todo tipo de maquinaria profesional, y tenemos 10 minutos de contenido. Tú en media hora, en una hora, se te ha aparecido de todo, ha habido ruido, ha habido sombra, ha habido de todo, ¿no? ¿No crees que este tipo de grupos, bueno, tenemos por aquí algunos cercanos, ¿no crees que este tipo de grupos al final lo que hace un poco es manchar todo este mundo? Un poco no, bastante. Y el tema es que esto es como todo, ¿no? Vamos a hacer un símil, ¿qué te digo yo? Con el mundo del carnaval, que yo soy un buen amante del carnaval. Yo como gaditano, como jerezano y gaditano, me encanta el carnaval, he participado. Si decimos carnaval, oye, no es lo mismo una comparsa con una chirigota, con un cuarteto, con un coro, con un ilegal, con un romancero,
y etcétera, 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 ¿no? Hay muchas maneras de identificar dentro. Pues en el misterio ocurre lo mismo. No es lo mismo hablar de un tema que hablar de otro. Claro, por una parte están los que experimentan, en este caso, en lugares abandonados, que no encantados, que también que muchas veces van a lugares que no ocurre nada, pero van ellos y ocurre, ¿no? Sí, soy de la teoría de que todo lugar antiguo conserva ciertas energías del pasado. Pero qué casualidad, ¿no? De llegar y pegar. Pero que no veo yo ese respeto, como yo en el libro, por ejemplo, José Manuel ha intentado tener con los testigos. Claro. Un respeto por contar parte de su vida, por darle una seriedad a todo esto. Claro. No con like. Oye, es un trabajo y como trabajo que es, pues ahí está. Lo he presentado y punto, ¿no? Pero cuando hablamos de estos grupos, y no quiero meterlo a todos, porque esto hay que andarse con pies de plomo, Claro, evidentemente. Exactamente. Todos se pueden dar por aludidos, pero que hay muchos de ellos. Esta noche, directo, patatín, patatán, suscríbete, darme like, deja tus comentarios y tú sabes lo curioso de esto, que esto vende. Es que Pasa igual que los reality shows. Todo el mundo ve el Gran Hermano. claro. Todo el mundo ve Gran Hermano, todo el mundo ve Supervivientes, todo el mundo ve estos típicos programas, a sabiendas de que hay un guión de fondo, porque es televisión. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. O sea, Así. pero hay un guión de fondo. Hay un guión de fondo que sí, que después estarán las conversaciones que surgen, espontáneas. Esto no lo discuto, pero hay un detonador guionizado que es el que crea, oye, la salsa, el salseo, ¿no? Como se le dice de la televisión. Y lo hacen. Y tiene mucha audiencia. Y tienen audiencia. Y las personas saben que es así, que es mentira, que saben que van a programas televisivos donde se pelean por la famosa de tal. Saben que es mentira, pero lo ven. Porque el programa, y ahí tienen una habilidad de meterte en esa burbuja que tú te metes y dices, pues verdad, y lo que estás diciendo, uy, la otra tiene razón, sin saber. Oye, que se están llevando un pastizal a costa de engañarte, ¿no? Exactamente. Estoy muy en contra de todos esos programas, pero respeto al que lo ve. Pero con esto ocurre igual. Es que hay personas que dicen, no, yo sé que es mentira. Yo sé que están ahí, que están con la Spirit Box, que están para arriba, para abajo, que les ha asustado queriendo. O quizás no, quizás con esa sugestión que van se asustan queriendo. Pero ese teatro que montan, algunos espectadores saben que no es real, pero es que ellos disfrutan viéndolo. Como lo que ve una película. Yo si estoy viendo una película de terror, sé que es mentira. Sé que hay actores detrás, pero te metes tanto en la película, que al final ocurre igual que con la televisión. Claro. Te metes tanto que al final, oye, lo disfrutas a tu forma, ¿no? Yo sé que yo no me creo nada de todo eso, pero es que a mí me gusta verlo. Pues y es lo que hay mucho dentro del mundo del misterio. Pero esas mismas personas no se dan cuenta o no quieren saber que hay otra parte del misterio, que es en la que nos movemos nosotros, que nos acercamos a la realidad. Exactamente. A los testimonios reales de muchas personas. Exacto. Y como tú bien sabes, tú puedes hacer una investigación en un lugar y puedes venirte con las manos vacías perfectamente, porque Sí, claro. has sacado instrumentos, oye, no hemos obtenido nada. Y nosotros hemos desechado contenido que te aseguro que ese contenido que hemos desechado, psicofonía, imágenes, algunas, Otros los hubieran aprovechado. Hubiera hecho la película de Hollywood del siglo, ¿no? Y nosotros no vamos con esa intención. Nosotros no queremos engañar a nadie. Nosotros no vamos a montar un show, ¿no? Como tú has dicho. Vamos a intentar contar la realidad. Oye, hemos ido a este edificio y después de analizar 54 veces este audio y de haber hecho el espectro de audio, de hacerlo de forma, no tenemos una explicación por qué se escucha esto a esta hora de la mañana, allí que no había nadie. Pero a mí, de verdad, estos grupos me parecen, como te digo, de manchar lo que es el trabajo serio, ¿no? Por decir, y el trabajo que, pues bueno, no sé, el trabajo por el que tanto luchamos, porque al final esto tiene muchísimas horas de trabajo. Y esto deriva, por ejemplo, en grupos como los que te comenté al principio de la entrevista que vienen a las rutas, ¿no? Exactamente. Creyendo que vamos a realizar espiritismo en lugares. Exactamente. Y esto no va de hecho. Las rutas, en este caso, ahí cambiando de tercio, la ruta es cultura. Exacto. Es el misterio a través de la cultura. Exacto. ¿Por qué? Porque hablamos de la historia, hablamos de los edificios, visitamos enclaves de la ciudad importantes, ¿no? Y es cultura. Sin embargo, lo que se hace en esa parte del misterio, bajo mi punto de vista, ellos le llaman investigación, cuando no es investigación, es experimentación. Se está experimentando con las sensaciones de los que van. Exactamente. De investigación muchas veces carece por su esencia, brilla por su esencia. Estamos en el lugar tal y bueno, vamos a comenzar No, el lugar tal, no, explícame. Claro. ¿Dónde estás? ¿De quién era aquello? ¿Qué ocurrió? ¿Ha ocurrido en un hecho luctuoso, en un hecho negativo? Son los que se quedan más impregnados en los lugares, como suele ocurrir, ¿no? Explícame un poco del pasado de ese lugar y una vez que ya me meta en esa historia, en esa burbuja, pues vamos a ver qué ha ocurrido ahí.
pero muchas veces ya sabemos cómo se mueven esos grupos, mucha falta de profesionalidad, pero bueno. Exacto. Diría que, bueno, si no le hacen daño a nadie, pero desgraciadamente le hacen mucho daño al mundo del misterio. Exactamente. Porque nos meten a todos en el mismo saco. Exactamente, así es. Y Adrián, te voy a preguntar por dos personas que son titanes del misterio, ¿no? Históricamente. Pero antes de ello, te pregunto una cosa. ¿El que investiga tiene que divulgar? Yo creo que sí. Sí, y lo digo en mi libro. Digo, las historias están para ser contadas. ¿De qué me serviría a mí recopilar todos estos casos, haberme entrevistado con muchas personas, si me lo quedo para mí? Claro. Si lo dejo guardando polvo en las estanterías. Claro. Están para ser contadas. Y yo en este caso soy, como le es el altavoz de estas personas, de esos testimonios. No sirven de nada los casos archivados ni nada. Exacto. Estoy de acuerdo contigo, pero te digo una cosa. A nosotros nos ha ocurrido, ¿vale? Porque yo soy muy nuevo en este mundo de... Tú sabes que yo llevo un año prácticamente aquí, soy muy nuevo. A nosotros nos ha ocurrido que contenido que nosotros hemos publicado, ¿vale? Que lleva muchísimas horas de trabajo detrás, muchísimas horas de trabajo. Nosotros no ganamos dinero con esto. Nosotros, ojalá, ¿no? Pudiéramos vivir de esto, pero no ganamos dinero con esto. Nos ha ocurrido, bueno, que un grupo, una persona, pues ha venido a quitarnos esas investigaciones que nosotros hemos publicado para lucrarse, ¿no? A través del contenido, ¿no? Y mira, yo estoy de acuerdo, obviamente yo hago un trabajo, yo creo que la gente, yo también intento investigar para dar a conocer, ¿no? Historia, como tú bien dices, ¿no? Contar la historia de aquí, lo que hemos descubierto. Pero ya lo que sí me molesta un poco es que cojan mi contenido para lucrarte, ¿no? Porque sin pedir permiso, porque, oye, tú me pides permiso. Mira, José Manuel, que para mi programa he escuchado tu psicofonía, la puedo utilizar. Oye, Adrián, utilízala. Claro. Pero ya cuando llega el punto de voy a coger tu contenido y me voy a lucrar con él, tú no te vas a lucrar, me voy a lucrar yo, con tu trabajo me voy a lucrar yo, ya ese punto sí me molesta, ¿no? Y ha sido una cosa con la que me he encontrado que me he quedado un poco así. No sé si a ti te ha ocurrido algo parecido o qué opinas de esto. Hasta el momento no me ha ocurrido, pero no descarto que me ocurra. Porque ya he hecho un arma de doble filo. Yo, como digo, las rutas que yo doy en Jerez, cada una de las indagaciones, de las cosas que yo cuento de cada lugar, yo sacaré un libro, si es que llego a esa edad, con 80, 85 años. Cuando ya lo publique y ya después me muera y no vea... ¿Por qué? Porque, hombre, duele mucho de que, como tú dices, se lucren económicamente de un trabajo que tú has realizado. Yo lo que digo que también hay que saber dónde se publica, porque evidentemente esto es un trabajo y como tal yo lo voy a cobrar. Es un libro que lo he editado con la editorial Tierra de Nadie Editores. Oye, por cada ejemplar que se venda yo voy a percibir una cantidad como trabajo que es. Como trabajo que es. Evidentemente, si tú ese caso lo expones en una web, en una red de YouTube, en una red social, pues evidentemente están los aprovechados. Exactamente. De turno, que lo van a coger y se van a adueñar y lo van a contar y van a percibir y tú no. Y tú no. Yo ya hablé contigo en tu día de esas cositas que tú deberías hacer aquí en Sanlúcar, ¿no? Claro. Nadie de fuera tiene que venir aquí a contarle a los sanluqueños cómo es Sanlúcar y sus misterios. Tú. Que en este caso eres el que tienes que levantar esa bandera del misterio y hacerlo aquí, ¿no? Pero por desgracia esas cosas siempre van a ocurrir. Y ya este libro, una vez que está en la calle con esas historias, oye, son historias muy personales y casos que muy exclusivos míos, de las personas, pero que yo los considero tan míos porque me llegaron y yo los he dado a conocer, ¿no? Pero que por supuesto no me quiero adueñar de parte de la vida de nadie. Claro. Pero que cuando digo míos, lo digo desde todo el cariño porque son los casos que yo he publicado de estas personas que de cada uno de ellos tengo una experiencia personal. Claro. Un café, una charla, una llamada telefónica larga. De cada uno de ellos te puedo contar una anécdota, pero claro, luego te llega una persona y te atrinca esos casos y te los cuenta. Yo, mira, en el libro aparecen varios casos del compañero José Manuel García Bautista. Pero José Manuel García Bautista, prologuista de este libro, junto con Pedro Amorós, otro peso pesado dentro del mundo del misterio. Totalmente. José Manuel García Bautista es como mi padrino dentro del mundo del misterio. Un tipo que yo me he apoyado mucho en muchas cosas, que le pedí consejo y que él me lo dice, Adrián, que tienes carta de libertad para contar todo lo que yo he publicado, tío. Claro. Y casos relacionados con Jerez. Y aún así, mira, José Manuel, que es que el caso tal, mira, que es que te lo voy a incluir. Mi hermana, que no me lo tienes que decir, como se pone él, ¿no? Pero yo, cada caso, yo lo llamaba y se lo decía. Sí. Yo voy de esa forma. No me gusta, en este caso, adueñarme de nada de nadie y que haya luego sorpresas, ¿no? Yo lo que digo, Adrián, por lo menos avisar. Por lo menos ponerte en contacto con el que ha hecho el trabajo y decirle, oye, ¿te importa? Por lo menos avisar, ¿no? Que menos que avisar.
oye, Adrián, ¿te importa que incluya en mi próximo programa una historia que he visto en tu libro? Por lo menos es lo que yo opino, ¿eh? Sí. Como es como debería ser, responsabilidad, ¿no? porque yo lo he hecho. Claro, que yo no te digo que tú lo publicas, que está abierto a todo el mundo, pero oye, te puede llegar uno de Santander que ha leído tu libro y yo creo que debería decirte, oye, Adrián, ¿te importa que comente en Radio Santander o un caso que he leído tú? Yo creo que por Cuando lo menos... no hay ánimo de lucro, no importa. Exactamente. Pero cuando... esto ocurre mucho en el Carnaval de Cádiz. Haciendo mención de nuevo, ¿no? Sí. Hubo un famoso chirigotero que sacó un pelotazo de chirigota y años después, en el norte, se hizo una gala de carnaval en la cual se cobraba y se beneficiaban los participantes y un grupo iba cantando las mismas letras de ese autor. Y pasó eso, que este autor conocido de Cádiz tuvo que tener diversos pleitos con esa agrupación por ese motivo, oye, porque hubo, económicamente hablando, unos beneficios con su misma obra. En este caso hablamos de lo mismo. Claro. Oye, tu programa de radio, si me das publicidad, tú quieres mencionar mi libro, mi caso, oye, para mí mejor. Y si es desde el cariño, mejor todavía. Claro. Pero cuando ya hay un lucro y tú estás dando un recorrido, estás contando en una ciudad algo relacionado, ¿no? O mi caso, directamente, Sí. oye, tío, hay un poco de mala baba ya, ¿no? Claro. Y más cuando no ha habido un contacto previo, no ha habido Exacto. una petición de permiso, sobre todo ese rollito que tiene que haber entre dos personas para yo poder contar tu caso. Exactamente. Bueno, lo que se ve es cómo es la persona cuando hace este tipo de cosas y ya está. Yo, como siempre digo, yo prefiero no tener este tipo de personas muy cerca y tenerlas siempre lejos. Y ya para terminar, Adrián, como te he dicho, te voy a preguntar la opinión sobre dos personas. ¿Qué opinión tienes de Iker Jiménez desde siempre, desde que lo conociste y ahora en la actualidad? Bueno, Iker Jiménez es un tío que ha influido mucho dentro del mundo del misterio, evidentemente. Tendemos a pensar que las personas cuando ya tienen mucha fama, cuando ya... Oye, un tipo que vive en La Moraleja, en Madrid, que ya tenemos que saber que Iker Jiménez ya ha sobrepasado esa primera etapa en la que todos lo conocimos, ¿no? Exactamente. Pero que ello no quita de que ha sido una pieza clave y sigue siendo para el mundo del misterio aquí en nuestro país. A modo de divulgación, a modo de radio, de televisión, de investigación y que... Oye, ha sacado mucha gente a la palestra, ¿no? Muchas personas que hoy día divulgan, pues gracias a él están ahí. Evidentemente, me han contado de todo, evidentemente, de que, claro, también tiene su parte negativa, sus cosas, pero yo no lo conozco en persona. Exactamente. Yo no conozco en persona a Iker Jiménez, pero sí puedo decir que fue uno de los que a mí me impulsó también a hacer radio y que me enganché a sus programas y que los mantengo en la memoria y que son parte fundamental de lo que yo hago hoy. Yo, lo mismo que tú, yo me crié con Iker Jiménez, es mi máximo, por decir, con el que me he criado, ¿no? Con lo que yo me adentré en el misterio, mi referente, que no me salía en la palabra, es mi máximo referente en el misterio. Pero es cierto que en estos últimos años, a partir de la pandemia más o menos, me empezó a decepcionar un poco porque él sigue tratando temas de misterio todos los domingos, investigaciones, fantasmas, habla de todo. Pero es cierto que se empezó a meter un poco más en ámbito político, se empezó a meter un poco más también en ámbito conspiranoico, pero demasiado conspiranoico, diría yo, ¿no? Y a partir de ahí como que me empezó a decepcionar un poco del Iker Jiménez que yo empecé a conocer, ¿no? Me ha parecido que ha dado, no lo sé si ha dado un cambio o no sé si su programa nuevo, a lo mejor yo no predico mucho con él, pero es cierto que yo no sé si tú opinas lo mismo, que la política yo creo que cuanto más lejos esté de todo en general, mejor, ¿no? Pero política y misterio es una cosa que digo yo, oye, esto no tiene mucho, ¿no? Te has metido en un sitio que no... La política es un gigante, es uno de esos demonios, ¿no? Como hablábamos antes, que finalmente se lo termina devorando todo. Exacto. Y cuando la política ya se mete, incluso en programas que tendrían que estar destinados, ¿no? Más bien a temas relacionados con todos estos temas. Claro. Creo que sí, que el misterio abarca muchos campos, pero que hay campos que no debería tratar, los que no se debería meter. Sí, yo creo que ahí en ese aspecto falta ese misterio que los amantes de estos temas pues echamos de menos, ¿no? Son interesantes, sí, pueden ser interesantes, pero sí es cierto que se aleja mucho de esas temáticas que trataba ese presentador en décadas pasadas, ¿no? En lo que todo era misterio e incluso cuando había conspiraciones, pues tenía sus colaboradores como Santiago Camacho y otros tantos que lo trataban de una manera genial y que consiguieron incluso de que yo decidiera lanzarme a la radio, ¿no? Pero sí, ha cambiado mucho todo se politiza, claro, desgraciadamente. Bueno, yo obviamente, pues fíjate que yo
me he criado con Milenio 3 y hoy día sigo escuchando Milenio 3. Me pasa igual. No solo Milenio 3, Espacio en Blanco, Medianoche, Antonio José Les, Fernando Jiménez del Oso. Me pongo esos programas que, gracias a aquellos que lo hacen, pues tienen subidos todos esos programas en el archivo, e incluso en el archivo de Televisión Española a la carta se pueden disfrutar de todos esos programas. Chicho Bañez Serrador, Historias para no dormir, que también se pueden disfrutar a día de hoy. A mí me encanta todo eso porque te sigue nutriendo. Incluso 30 años después, las palabras de Jiménez del Oso, tú dices, coño, tío, es que están totalmente vigentes o echaban cosas más interesantes en la tele antes que ahora. Sí. No, la tele ahora mismo está totalmente, vamos, y lo digo yo que trabajo en un medio de comunicación, la tele se tiene que renovar de alguna forma porque vienen nuevas, hoy no me salen las palabras, nuevos medios, nuevas generaciones, se están criando con las redes y hay que dar un cambio a la televisión. Si no, la televisión de aquí a 30, 40 años yo creo que va a terminar finiquitada, ¿no? Claro. Y ahora te pregunto por otra persona, que ya la has comentado antes, ¿qué opinión te merece José Manuel García Bautista? José Manuel García Bautista, todo un maestro, ¿no? Maestro, una persona que tiene un conocimiento, que como lo comentaba con Miguel Ángel Paredes, otro buen amigo suyo sevillano, me decía, es que el tío tiene una capacidad de memoria fotográfica que te está describiendo la portada de la Catedral de Florencia, el tío cerrando los ojos imaginándosela. Tienen esa habilidad. Sí. Y para las fechas y para, ¿verdad?, todos los que estamos en estas cosas, pues al final lo terminamos familiarizando con muchas fechas, con muchas cosas que somos inconscientes de la grandiosidad de datos que tenemos en la mente. Pero José Manuel García Bautista sí es cierto que es un tipo muy, muy versátil, que puedes tener con él una conversación de lo que tú quieras, que el tío tiene para dar y repartir a diestro y siniestro, ¿no? Y en su programa La Noche Más Hermosa en Canal Sur Radio, que tuve el honor de colaborar en una ocasión, y otras tantas que me propuso pero que no pude echar. Pero José Manuel García Bautista, ya te digo, un consejero, maestro, buen escritor, y el abanderado, repito, del misterio aquí en Andalucía. Yo a Bautista lo conocí por el programa Voces del Misterio, cuando estaba escuchando Milenio 3. Ambos somos colaboradores de ese espacio. Exactamente, afortunadamente estamos ambos colaborando en ese programa. Yo lo conocí por Voces del Misterio por un caso que hizo aquí en Sanlúcar, muy impactante, yo os recomiendo que lo busquéis. Y a partir de ahí empecé a escucharlo más y empecé a seguirlo, ¿no? Seguía Milenio 3, Voces del Misterio, y yo una vez que Milenio 3, pues ya me quedé con Voces del Misterio, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta de Bautista, yo no lo he conocido todavía en persona, hemos hablado por teléfono, una de las cosas que me gusta de Bautista es la oportunidad que da a gente nueva, o a gente que está empezando, o a gente que no es muy conocida, a abrirse a esa ventana de Voces del Misterio, ¿no? Porque yo verdaderamente hablé con él por Twitter sobre un caso de aquí de Sanlúcar, me contactó, me habló, oye, hablamos por teléfono, mira, para que colabores en el programa, y yo diciendo, oye, que no me ha pedido tampoco un currículum ni nada, sino hemos hablado un poco y ya quiere que colabore, ¿no? Esa ventana que da, esa oportunidad que da Bautista a muchos investigadores o aficionados al misterio, creo que también es una gran virtud que tiene, ¿no? Es una gran virtud y es algo necesario, porque no todo el mundo nace sabiendo. Exactamente. Y no solamente puedes captar a una persona ya totalmente experimentada, porque tampoco en estos temas, ¿verdad?, cada uno tiene su opinión. Y somos muy peculiares, cada uno de nosotros, a la hora de hablar de estos temas. Claro. Es lo interesante, y yo creo que lo hace muy bien, oye, en darle la oportunidad. Creo que con una oportunidad que le des ya se puede vislumbrar algo de esa persona, ¿no? Exactamente. Yo, al igual que tú, he tenido la oportunidad de colaborar en diversos de sus programas, y también en La Noche Más Hermosa, pero también hace poco me entrevistó. Precisamente este libro lo presenté en Voces del Misterio, y hablar con él siempre es una maravilla. Claro. Y es pasar un buen rato antes de la entrevista, durante y después de la entrevista. Siempre es una aventura y no sabes con qué te vas a topar con él. Pues, Adrián, ya nos despedimos. Muchas gracias por haber estado en este primer programa de La Granja de los Warren, ¿no?, el podcast del Misterio Warren. Y bueno, recordar que tenemos aquí Expediente X Jerezano, la nueva obra, nuevo niño, niña de Adrián Martínez, que bueno, que lo pueden conseguir por... Eso no lo hemos contado. Está disponible, bueno, en librerías, pero por supuesto siempre digo que es mucho más directo y mucho más especial
si contactas conmigo directamente. Oye, le enviaré un ejemplar firmado. Ya el compañero puede apuntar, si os parece, las vías de contacto, pero pueden contactar conmigo tanto por Facebook como Adrián Martínez o a partir de la página que comenté anteriormente, Rutas Nocturnas, Jerez Oculto y Misterioso, o por Instagram como adrianmartinez.radio. Muy bien. Pues nada, Adrián, lo dicho, muchas gracias por haber echado este ratito, por haber participado en este primer programa. Y bueno, como digo puede ser que en un futuro nos volvamos a ver en otro momento. Porque hay mucho de qué hablar. Exactamente, hemos estado a lo mejor mucho tiempo, pero que hay muchísimo en el tintero de qué hablar, Adrián. Nos vemos en la próxima. Un placer. Bueno, nosotros nos despedimos aquí en este primer programa de el podcast del Misterio Warren. Y bueno, vamos a intentar ir a diversos sitios de Sanlúcar a ver dónde podemos colarnos. Pero bueno, en esta primera ocasión estamos en los estudios de TDC Producciones y bueno, intentaremos estar, como digo, en esos lugares especiales y traer a invitados como Adrián, por supuesto, personas interesantes que aporten al misterio. Con que nada, nos vemos en el próximo episodio del programa, el podcast del Misterio Warren.